iniciar, preparamos nuestra camarita, por favor, para tomar la asistencia. ¿Ok? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, profe, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, Valeria? Pues, ya, a ver, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a iniciar, por favor. Bien. Ya, a ver, un ratito. Vamos continuando con... Vamos a empezar con las exposiciones. Un minutito. Ya. Me enviaron dos trabajos, ¿verdad? Y las disculpas del caso que no los pude subir, vamos a dejar, no he podido publicar el material de exposición, vamos a dejar la evaluación para la próxima semana. Estaríamos evaluando los temas de la semana pasada y estas, ¿ok? Por eso sería importante que por favor inmediatamente me pasen su material para poder colgarlo de una vez. Ya, a ver, ya hicimos el tema de ileitis. No, a ver, un ratito, pues está con ustedes. Un minuto, por favor. Ya, tenemos parvovirus y PIRS, ¿no? Con ustedes, ¿sí? ¿Escuchan? Parvo y Pierce lo hicimos la semana pasada, ¿no? Por eso, ya, eso ya está subido. Ahora necesito los materiales de lo que es ya, parvo y PIRS, ya. Ileitis y leptospira, ¿tienen? Ileitis, por favor. Ya, sus notas también ya están colgadas, se hizo la revisión y todo. Está cerrado el acta, ¿ya? Ya, los grupos que van a poner, por favor. Profesora, disculpe, nosotros somos el grupo 4 del síndrome de metritis mastitis agalactaria. No quisiera saber si me podría poner el otro grupo que le toca, ¿no? Porque mi compañera Forfán tuvo percance y todavía recién llegó a su casa. No está en su celular y no va a poder poner cómodamente. A ver. Te copio otra vez, perdona, el grupo de mastitis, metritis Sí. agalactea. Ajá. ¿Ya? Sí, para que, Ya. bueno, en todo caso nos dé un poco más de tiempo, ¿no? Mientras que mi compañera llega a su casa, por favor. No, pero no les toca a ustedes todavía. Ya. Ya. Sí, ya. A quien les toca, o sea, ustedes, los trabajos que ya han expuesto son parvovirus y PIRS, ¿ok? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe, se entiende. Ya, a ver, un ratito, a ver, voy a proyectarles dónde está su grupo. Ustedes tienen 9 grupos, ¿no? 8 grupos, 9. ¿Cuántos grupos de exposición tienen ustedes? A ver, voy a revisar el caso. Sí, un ratito, pero fíjate, un minuto, yo tengo acá como grupo de exposición de los días del temario del día sábado, miércoles y lunes. ¿Es? Profe, me sale que son 7 grupos, ¿ah? Ustedes tienen 7, ya, Sí, sale. perfecto. Los temas son colibacilosis, salmonelosis, ya pasamos, ¿no es cierto? Complejo respiratorio porcino, ya pasamos. No, recién se van a exponer, están al revés, Valeria. O sea, nosotros hemos empezado con 2 temas, que son los temas que se te ha enviado, que es es el PIRS y parvovirus. Esos temas ya están, ¿ok? Sí, hemos empezado desde el final ahora. Ah, ya, ok. Entonces hoy día toca leptospirosis y brucelosis. Y MMA. No, profesora, no, yo soy del grupo de leptospirosis y brucelosis y también expusimos la semana pasada. Ya, su tema de ustedes es el que nunca lo han remitido. Sí, profe, sí, una compañera mía lo envió al grupo. Ya, o sea, el delegado me envió solo 2. Ya, a ver, un ratito, vamos a ver, ya, un minuto. Ya. Ustedes son esto. Ya, lepto y brucela ya está, ¿no? Sí. Perfecto, ya, entonces está. Ya. Ah, este grupo no, ya. Ya. Entonces, ya, sí, pues tiene razón su compañera. Ya, ahora tenemos MMA y tenemos infecciones urinarias, ¿no? Cistitis y pielonefritis, ¿está en ese grupo? No, sí, pero lo que pasa es que nuestra conexión está mal, que vamos a poner en internet lo van a poner. O sea, estoy compartiendo por vernos de mi cámara, años a mí. Pero puedes hacerlo sin cámara, no hay problema. Ah, no hay problema, entonces sí, porque tengo mala conexión y recién a restaurar en una hora que así que vamos a exponer al último como siempre. Pero nada más, voy a compartir yo entonces mi grupo. Ya. Ya, y MMA en unos 30 minutos, ¿ok? Ya, entonces, acá lo que le falta es... Ok.
Ahorita ya compartimos la escala. Ya, ya. Ustedes creo que no tienen el tema de ileitis, ¿no? Pues, ya, no hay problema. Vamos a ir viendo ese tema de ileitis. Ya, ya, ya. Entonces podemos ir desarrollando. Ya, a ver, ¿están listos? Sí, pero Ya. Sí, ya. Tiene que enviarle, por favor, envíenle un ratito, deje de compartir y envíe de una vez este trabajo a los delegados, ¿ya? Para poder colgarlo de una vez, porque si no va pasando el tiempo y, ya, y me falta un trabajo para poder colgarlos. Envíen a los delegados. Primero envían a los delegados y luego ya a su delegada, ¿ok? sí, yo a mis compañeros le voy a compartir el legado. Ya, ya. Entonces yo ya tengo acá el tema de... Profesor, disculpe, ¿puedo empezar? Por supuesto que sí. Ya. Bueno, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer acerca de la cistitis y la pielonefritis. Empezamos con la introducción. Bueno, la cistitis, la cual corresponde a una infección de la vejiga, y la pielonefritis, la cual es la infección del riñón. Estos tienden a formar un complejo de infecciones urinarias en el caso de los porcinos, la cual va a corresponder aproximadamente entre un 10 y un 15% de las muertes totales de las cerdas reproductoras en el caso de las granjas tecnificadas. Se puede mencionar que es la principal causa de muerte súbita no relacionada, a diferencia de los partos, que es lo más común. En este caso, el problema va a generar lo que es un problema de descarte prematuro, lo cual tiene como resultado que en el caso de las cerdas sean eliminadas de las granjas antes de que alcancen un pico de reproducción, que es lo que normalmente se quiere lograr. Esto va a generar de que altera la tasa de reposición y eleva los costos operativos de la granja. Y también está asociada con problemas reproductivos, en donde las cerdas con cistitis también tienen una probabilidad significativa mayor para presentar unas descargas vulvares postdestetes, repetición de celos, abortos y síndrome postparto, lo cual va a generar afecciones directas al número de lechones nacidos vivos por año. En siguiente con la etiología, por favor. Siguiente. Bueno, continuando con el caso de la etiología, se puede mencionar que la principal causa vendría a ser la infección bacteriana, la cual es de origen ascendente, en donde las bacterias suelen subir en la vulva hacia el sistema urinario. Entonces, en la patología, la bacteria relacionada sería la Acinetobacterium suis, la cual es también llamada como Eutobacterium suis, la cual es un habitante normal del prepucio del macho, del berraco, y también en el caso de la vagina de la cerda. Pero es un patógeno oportunista sumamente específico y severo. En el caso de la bacteria suis, va a ser una bacteria gram positiva con forma de bacilo que se cree en condiciones anaeróbicas y es una bacteria comensal del tracto urogenital del porcino. Esta tiene fimbrias y en el caso de la uretra corta, en el caso del macho, y en las cerdas van a generar lo que es un aumento de la accesibilidad hacia la vejiga. También se pueden incluir bacterias como Escherichia coli o Arconobacterius pyogenesis o Streptococcus sp, las cuales son microorganismos endógenos y oportunitos, las cuales suelen habitar el tracto urinario inferior y con frecuencia son responsables de infecciones urinarias inespecíficas. Después pasamos a los factores de riesgo. Bueno, entre la principal tenemos la disponibilidad del consumo del agua, en donde este es el pilar preventivo más importante del sistema urinario. Cuando el consumo tiende a disminuir, la tasa de filtración glomerular cae y la orina se concentra. En el caso de las micciones frecuentes, esta tiende a ser la defensa natural del cuerpo, la cual permite arrastrar físicamente hacia afuera las bacterias que intentan colonizar la uretra. Si la cerda no toma suficiente agua o simplemente no orina lo necesario, las bacterias tienen una vía libre para multiplicarse y ascenderse. El caudal de los huéspedes, en este caso, serían los bebederos, la cual es un error común a evaluar si hay agua o no. Y la corrección a medir sería el caudal por minuto. Una cerda en gestación requiere un caudal mínimo de 2 litros por minuto, y una cerda en lactación requiere de 4 a 5 litros por minuto. Si el chupete está semiobstruido o simplemente no tiene acceso al agua, ya sea por SAR o por una obstrucción, va a generar de que la concentración baje alrededor de 1.5 a 2 litros por minuto, lo que genera que la cerda se canse de presionar el mecanismo para que pueda succionar y pueda satisfacer su sed. Otro factor sería el confinamiento o el sedentarismo y compartimiento de micción, la cual va a generar una reducción de la frecuencia de la micción. En libertad, una cerda se levanta para explorar, comer, orinar alrededor de 5 a 6 veces por día. En una jaula de gestación individual, el espacio que presenta suele ser tan reducido que levantarse va a implicar un esfuerzo físico incómodo, especialmente en cerdas pesadas con problemas podales o lesiones en las patas. La cerda prefiere permanecer echada, reteniendo la orina en la vejiga por periodos muy prolongados, alrededor de 10 a 12 horas. Esto causa estasis urinaria, la cual es el escenario ideal para la replicación bacteriana. Otro factor sería el contacto de la vulva con las heces. Al pasar más del 80% del tiempo echada con la parte posterior de la jaula, la vulva de la cerda está en contacto directo con el piso. Si la limpieza, en este caso del estiércol que se encuentra ahí, no es constante, va a generar que la carga microbiana fecal invada la zona perivulvar, facilitando la infección ascendente a través de la uretra de la hembra, ya que, como sabemos, es muy corta y ancha. Otro factor, en este caso, sería la siguiente, por favor, sería el factor fisiológico y reproductivo de la cerda. En este caso, ciertos momentos del ciclo reproductivo se vuelven mucho más susceptibles, se puede decir. Entonces, como sabemos, el pH uterino
y también algunas alteraciones en la dieta tienden a ser un factor a tomar en cuenta, ya que la orina normal de la cerda es ligeramente ácida o también neutra, alrededor de 5.5 o 7.5. Sin embargo, cuando la dieta es alta en contenidos proteicos o se genera un desequilibrio, ya sea del catión o anión, puede alcalizar la orina. Y como sabemos, hay patógenos, como en este caso del Actinobacterium suis, las cuales esta bacteria va a poseer lo que es una enzima, lo cual va a generar que se descomponga la urea de la orina en amoníaco, generando una predisposición del pH por encima de 8. Una vez alcalinizada la orina, este se va a volver sumamente irritante, lo cual va a generar lo que es una destrucción de los glicosamoníacos, la cual es la capa proteica que recubre la mucosa de la vejiga. Otro factor también puede ser el trauma del parto, ya que durante el parto la cría pasa, cuando los lechones pasan a través del canal vaginal, generando lo que son microtraumas. Esto a su vez va a generar lo que es una inflamación y relajación del esfínter uretral. Este tiende a romper las barreras anatómicas de defensa, además de las descargas uterinas del postparto o los líquidos que expulsa la hembra, son un excelente medio de cultivo para que las bacterias ingresen a nivel de la vulva. Y otro factor, por último, a mencionar sería el rol del macho y la transmisión venérea. Si bien es cierto, se utilizan lo que son las técnicas de inseminación artificial y estas tienden a reducir notablemente el riesgo, aún se sigue implementando lo que es la monta natural. En este caso, el reservorio sería el prepucio del macho, en donde la bacteria Actinobacterium suis tiende a colonizar más de forma natural y también está ubicado en el divertículo prepucial y en el flujo también seminal que contiene el macho. En este caso, cuando el macho desarrolla la enfermedad, genera lo que es un tipo de portador asintomático. Entonces vamos a tener lo que sería una transmisión directa, la cual se va a presentar durante la monta natural, en donde el pene del berraco deposita las bacterias directamente en la vagina de la cerda. Y si la cerda presenta pequeñas laceraciones vaginales debido a la misma penetración o por otras alteraciones, la bacteria tiende a fijarse con mayor facilidad. Y otro factor, por último, sería el higiene de la inseminación artificial. Cuando los operarios o el médico encargado no limpia ni seca correctamente los labios de la cerda antes de introducir el catéter de inseminación, el propio catéter también puede arrastrar las bacterias ambientales o fecales que se pueden encontrar en el entorno y los va a introducir hacia el interior del tracto reproductivo y los alrededores de las aberturas uretrales, generando una mayor facilidad e ingreso para la bacteria. Bueno, le doy paso a mi compañera para que continúe con la exposición. Hablando de la fisiopatología, bueno, tenemos en nuestra primera fase que va a haber una colonización perivulvar, donde la anatomía de la cerda va a tener un juego en contra porque posee una uretra corta de 7 a 10 milímetros de ancha, donde vamos a ver los factores que tanto la escasez de toma de agua y la materia fecal que hay alrededor cuando están echadas, las bacterias, como bien comentó mi compañero de la Actinobacterium suis, que se encuentra en el berraco y la cerda, y también el tema de la E. coli que está en las heces, va a tener un ingreso bacteriano ascendente utilizando lo que son las fimbrias, que son característicos de esta bacteria, para poder adherirse firmemente a las células del epitelio de transición, que es el urotelio, donde va a producir una infección, una inflamación local aguda, liberando citoquinas inflamatorias, vasodilatación y migración de neutrófilos, lo que va a debilitar la primera línea de defensa del tracto urinario, donde vamos a ver que se va a realizar la uretritis. En la segunda fase vamos a ver la cistitis de la infección de la orina, que cuando las bacterias están colonizando la vejiga, la escasez de agua va a generar una estasis urinaria, o sea, una orina retenida por horas, donde esta bacteria Actinobacterium suis, al ser un organismo puro asa positivo, va a romper la urea del hospedador mediante la enzima ureasa, donde este ambiente alcalino va a ser disuelto por los glicosaminoglicano, que es la mucina de la bacteria de la vagina, donde va a exponer las células epiteliales al ataque directo, donde va a provocar una cistitis difusa, hemorrágica y necrosante, con desprendimiento del epitelio, ulcerando así los capilares sanguíneos y una acumulación del exudado mucopurulento, donde vamos a ver los signos clínicos que es la hematuria y la sinfosis, que es cuando la hembra está encorvada. En la fase 3 vamos a tener la uretritis y el reflujo vesicouretral, que normalmente las uretras entran a la vejiga de forma cúbica, creando una válvula fisiológica que se cierra cuando la vejiga se llena, impidiendo que la orina en sí regrese. Sin embargo, cuando hay cuando está la cistitis, la pared vesicular sufre una hipertrofia e infiltración celular inflamatoria celular, perdiendo por completo así su elasticidad, donde la válvula va a fallar y cada vez que la cerda empuje y intente orinar, la presión intravesicular va a empujar la orina contaminada, siendo que esta retorna hacia los riñones, vaya, y los uretres sufren una dilatación masiva, que se le dice hidroureter, y sus mucosas desarrollan una uretritis purulenta, transformándose así en conductos engrosados, repletos de detritos celulares y bacterias en suspensión. Y luego tenemos la última fase, que es la nefritis destructiva y uremia terminal, donde la orina séptica a presión impacta contra las papilas renales en la pelvis del riñón, donde las bacterias que ya han ascendido a través de los túbulos colectores hacia la corteza renal va a desencadenar una pielonefritis embólica supurativa y bilateral, donde macroscópicamente los riñones van a perder su arquitectura, la pelvis se va a llenar de un flujo gaseoso y purulento, que la corteza muestra múltiples focos de infarto de color gris, y va a haber una acumulación de líquido de igual manera en lo que es la pelvis renal. Bueno, para los diagnósticos clínicos, el primer nivel va a ser la evaluación clínica del animal. Los signos que se van a buscar prácticamente en cerdos son la emisión frecuente, orina turbia, disminución de la productividad y también lo que son los casos graves, pues la muerte por insuficiencia renal aguda. A nivel de granja, la forma práctica de evaluar va a ser por inducir a la micción, haciendo que las hembras que estén en reposo se pongan de pie, y esto va a generar que orinen con frecuencia y se puede observar directamente el aspecto de la orina. Otro signo que se puede hacer que son sugestivos y no diagnósticos por sí solos va a ser la presencia de lo que es las pruebas complementarias, pero su ausencia tampoco descarta completamente una infección, especialmente en formas crónicas, donde la cerda puede infectar sin mostrar signos evidentes. En cuanto a los agentes, por la cistitis suele manifestarse con misión frecuente y presencia de pus en orina, mientras que en la cistitis por Actinobacterium suis se caracteriza más frecuente por hematuria, es decir, sangre visible en la orina y suele presentarse después del primer servicio. Ahora, según ha comentado lo que es ISNAC en 2020, los animales pueden presentar pirexia hasta los 42 grados, depresión aguda, cianosis en el hocico y la piel, y en las hembras descarga vaginal sanguinolenta con hematuria, y en postmortem en casos se confirmaron cistitis purulenta, uretritis bilateral y pielonefritis. Ahora, con respecto a la segunda parte, va a ser lo que es la uroanálisis, donde va a ser una herramienta de tamizaje con el animal. Se va a hacer la evaluación más que todo macroscópica y también de reactivas y examen microscópico del sedimento urinario. Acá la evaluación va a ser más que todo evaluar la orina, tanto su color, su turbidez y el olor. Una orina turbia en sí va a decir, bueno, una orina turbia oscura o de coloración rojiza va a orientarnos hacia un proceso infeccioso o hemorrágico en el tracto urinario. Luego las tiras son útiles también principalmente en casos más que todo agudos, pero tienen sensibilidad limitada en cistitis crónicas.
El componente más valioso del análisis es el examen microscópico de sedimento. Los hallazgos más importantes son células inflamatorias, leucocitos, eritrocitos, cilindros glandulares renales, bacterias y cristales. Ahora bien, la interpretación correcta de estos es un hallazgo importante, ya que la presencia de cilindros glandulares renales orienta hacia una pielonefritis, porque estos cilindros se forman en los túbulos renales y su presencia de orina indica daño a nivel del riñón. La piuria, es decir, leucocitos en la orina, son sin cilindros orientan a cistitis, que es una infección localizada en la vejiga. Sin embargo, aquí hay un punto técnico crítico donde la piuria sin cilindros también puede deberse a la contaminación por secreción vaginal o vaginitis. Por eso, antes de concluir una cistitis basándose en la piuria, es necesario descartar esa fuente. Ahora, en cuanto a la interpretación estadística, más que todo, hay como que una mayor probabilidad de presentar proteinuria y que el sedimento urinario también que estuvo asociado sea significativamente. Esto convierte la proteinuria y el sedimento en indicadores muy útiles para sospechar infección activa en cerdas. Ahora, en cuanto al cultivo cuantitativo, vamos a tener que es un gol estándar etiológico, es decir, que es una prueba de referencia para poder identificar la bacteria que está causando la infección. El proceso tiene 4 pasos. El primero se va a tomar la muestra, idealmente debe realizarse por citocentesis, el cual es una función directa de la vejiga, para evitar la contaminación con la flora del tracto genital o perineal. Segundo, el cultivo bacteriano se va a aportar en un medio apropiado y luego se va a hacer la cuantificación, donde es un corte validado por Borman en el año 2023, que igual a 10 elevado a 3 de la OGSM, por milímetros, mientras que muestras obtenidas por citocentesis. Por encima de este valor se considera una bacteria clínicamente significativa y el cuarto ya sería la identificación del agente, donde Escherichia coli es el más frecuente, seguido por Staphylococcus, Streptococcus y Actinobacillus suis. Luego también se puede hacer un diagnóstico molecular más que para la PCR, ya que esta es una herramienta más sensible para lo que es el Actinobacillus suis en muestras de orina y sopados prepuciales. ¿Y por qué va a ser necesario este cultivo? Pues, como te he explicado, el cultivo convencional subestima sistemáticamente el Actinobacillus suis y otros procesos indican que con esta PCR el 8.9% de estas mismas muestras resultan positivos. Además, el límite en sí del PCR por milímetro a veces dificulta lo que es un poco la detección temprana. Pero en sí es fundamental ver todo esto porque a veces es difícil diagnosticar a los animales que no presentan signos clínicos claros. Y el cultivo en sí va a exigir al menos 48 horas de trabajo en laboratorio. Además, en casos agudos y graves de cistitis y la pielonefritis, los cerdos afectados pueden aparecer muertos y probablemente por insuficiencia renal aguda. Siguiente. Ahora, entre los diagnósticos diferenciales que se han reportado, podemos concluir que puede ser por urolitiasis o neofrolitis porcina. En brote, la urolitiasis, en casos reportados en cerdos de engorde, la obstrucción urinaria resultó en pérdidas considerables por mortalidad. Esto más que todo por el pH elevado, las anomalías menores en composición mineral en la dieta y la ingesta insuficiente de agua, pero un factor de riesgo para el desarrollo de esta. En sí, la clave para el diagnóstico va a ser la cristaluria que se va a presentar en cerdos, y esto más que todo va a ser considerado un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones del tracto urinario, incluyendo la cistitis bacteriana y pielonefritis. Otro va a ser también lo que es la glomerulonefritis proliferativa espontánea. En este caso es una enfermedad primaria no infecciosa que afecta principalmente a cerdos jóvenes y puede confundirse con una pielonefritis bacteriana. Más que todo, los hallazgos clave van a ser riñones agrandados pálidos con edema y petecas corticales, además de lesiones y efusiones serosas a nivel gástrico, y en la patología, pues una glomerulonefritis proliferativa exudativa generalizada con formaciones de semilunas. Siguiente. Otro diagnóstico diferencial es la nefritis intersticial multifocal, donde básicamente es una inflamación intersticial en el riñón con múltiples focos, que más que todo va a ser por agentes asociados como la leptospira y entre otros, con también parvovirus porcino y el PIRS y otras bacterias. Y también se observó que este patrón va a ser un patrón tanto multifocal con un patrón linfofolicular inflamatorio en el intersticio renal. Otro diagnóstico diferencial también puede ser la leptospirosis, donde los cerdos son reservorios de leptospira e intróganos en sí. En no gestantes suele presentarse de forma subclínica y puede causar abortos. Esto también produce lo que es clásicamente observable como un riñón blanco moteado por la nefritis intersticial. En sí, la diferencia clave va a ser el riñón con manchas blancas y también pues, la nefritis intersticial con infiltrado mononuclear. Siguiente. Ahora, el síndrome de hematitis y nefropatía porcina, esto histológicamente en cerdos con este síndrome, ocurre una nefritis intersticial no purulenta moderada a grave con dilatación de los túbulos renales. Pero en la mayoría de los casos están presentes en lesiones tanto cutáneas como renales. En algunos casos, sin embargo, las lesiones cutáneas o renales ocurren de forma aislada. Ahora, este síndrome es una condición grave que afecta principalmente a cerdos de crecimiento y se considera causada por una reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Siguiente. Perdón, la endometritis que se me había pasado. Esta mosquito de endometritis con carga vaginal suele ser una infección ascendente de la vulva y en la vejiga. A los cerdos con cistitis crónica tienen 3 a 5 veces más probabilidad de desarrollar lo que es una endometritis. Y los síntomas que todo que se pueden diferenciar son la descarga vaginal purulenta, la citoendometritis ascendente y las lesiones endometriales inflamatorias. Ahora sí, siguiente. Ok, aquí tenemos los hallazgos de necropsia, en lo cual en este artículo nos habla de los casos, ¿no?, que se llevó a cabo en Dinamarca, en lo cual se han recolectado 22 riñones de 22 cerdos y 26 cerdas en engorde, ¿no?, que fueron sacrificados por esta enfermedad. Así que se observó lo siguiente, ¿no? Se observó una pielonefritis bilateral, ¿no?, con lesiones distribuidas multifocalmente en la superficie del órgano, rodeadas por un borde hemorrágico. Tomando énfasis en el lugar principalmente craneal, ¿no?, del riñón, se hizo una histopatología, Okay. Ya. Y aquí tenemos pues, el caso de cistitis, también este artículo llevado también en Dinamarca, en lo cual se ha recolectado vejigas urinarias y también muestras de orina por citocentesis de 176 hembras de descarte, en lo cual se aprecian siguientes imágenes. Es la A, es una mucosa de vejiga normal, y la B, con un leve enrojecimiento, quiere decir que ese ya es el principio de la enfermedad, ¿no? Y la C ya es la enfermedad como tal, ¿no? Una cistitis, en la cual se observa enrojecimiento intenso de la mucosa, engrosamiento de la pared del órgano. También se hizo una histopatología, una cistitis crónica, se aprecia infiltración de células mononucleares e hiperemia, también proliferación de tejido conectivo fibroso. Siguiente, por favor. Y con respecto al tratamiento y control, para hembras, pues se recomienda inyectados de ampicilina, de amoxicilina, también temulina y penicilina, ¿no? Por vía alimento, también se recomienda clotraciclina, oxitociclina, combinaciones de temulina, clotraciclina en relación de 1 a 4, ¿no? Para berracos se puede aplicar el tubo de contenido antimastítico, ¿no?, que es de uso bovino, bajo el prepucio durante 5 días. Combinaciones de cloraciclina más ampicilina dan buen resultado para controlar la infección. Como medida adicional,
como había mencionado anteriormente mi compañero, lo que es fundamental, lo que es el suministro de agua, ¿no? Debe proporcionar 2 litros de agua por minuto, ¿no? Para que se limpien las vías urinarias y impedir la colonización bacteriana que se da ascendentemente, ¿no? Y como medida adicional, pues se recomienda también un antibiótico-terapia, según antibiograma, aislamiento de animales enfermos, limpieza y desinfección diaria, reparación de bebederos automáticos, mejorar la ventilación y reducir la humedad, control periódico de la calidad del agua, ¿no? Disminuir el hacinamiento, monitoreo clínico, urianálisis, eliminación de animales crónicos graves, capacitación del personal de bioseguridad, también es importante, ¿no? Para que detecte estos casos. Y pues con la prevención, mantener higiene de instalaciones, garantizar agua limpia y cantidad adecuada, evitar cambios bruscos de temperatura, buena nutrición y balance de minerales, implementar programas de vacunación cuando corresponda y control sanitario y revisiones periódicas, ¿no? Siguiente, por favor. Y al caso clínico, ¿no? Y ya. Ahora, con respecto al caso clínico, no se encontraron muchos casos con reporte a lo que es una cistitis y pielonefritis en porcinos, pero acá se encontró un artículo donde se basaba más que todo en el primer caso reportado de Salmonella typhus aislada en infección de trato urinario en cerdas con asociaciones tanto clínico-patológicas y patológicas, además de unas recomendaciones que se tuvo. En sí, este caso se evaluó el brote de una enfermedad de una granja porcina en ciclo completo en Grecia, con una capacidad de 475 cerdas reproductoras, y donde el problema principalmente de estas cerdas, principalmente a cerdas gestantes y lactantes, presentando un incremento inesperado de la mortalidad, que posteriormente es, mediante un cultivo bacteriológico, se identificó lo que es esta bacteria, la cual es la Serratia helicofensis, como el agente biológico asociado a este cuadro clínico. Siguiente. En sí, lo que es la anamnesis, el 8.4% de cerdas en este establecimiento presentaron signos clínicos compatibles con enfermedad urinaria. Los animales presentaron anorexia, fiebre hematuria, retorno al celo y muerte súbita. Además, la mortalidad alcanzó un 2.3% en la población reproductora, lo que motiva a los investigadores a realizar un estudio más clínico y laboratorio para determinar cuál es la causa de este problema. Siguiente. Ahora, con respecto al resultado del laboratorio, se hizo un hemograma donde se evidenció una leucocitosis leve con predominio más que todo de neutrófilos, compatible con proceso inflamatorio o infeccioso bacteriano. En la bioquímica, básicamente, los parámetros de función renal se encontraron dentro de los rangos de referencia, tanto el nitrógeno náurico, la creatinina normal, el fósforo y la ausencia de azotemia. Pero en la uroanálisis se incluyeron diagnósticos como disminución de la densidad urinaria, pH urinario alcalino, proteinuria y bilirrubina. Además, en el sedimento urinario se observó lo que es una bacteriuria, principalmente bacilos, numerosas células epiteliales, leucocitos, cristales de oxalato de calcio, cristales de bilirrubina y cilindros granulares. Luego, con lo que es el cultivo bacteriológico, se hizo un hisopado en la vejiga urinaria, permitiendo el aislamiento de cuál es esta bacteria. Es un primer caso reportado de la Serratia helicofensis en infección urinaria, el cual confirmó su asociación con infección urinaria observada en las células afectadas. Siguiente. Ok, llegamos a lo que es a los hallazgos macroscópicos, ¿no? Tenemos la vejiga engrosada, una mucosa hiperímica enrojecida, pliegues mucosas prominentes. Lo que es microscópica, tenemos una cistitis polipoide crónica activa, en lo cual se aprecia una hiperplasia epitelial, metaplasia mucinosa, infiltrado inflamatorio crónico. Y diagnóstico etiológico, pues se hizo un aislamiento bacteriano de la Serratia helicofensis, ¿no? Mediante un cultivo de agar matongi. Siguiente, por favor. Y pues, y se observó que según el antibiograma, que es resistente a la ampicilina, a la amoxicilina, al ácido clavulânico, a lo que es la clortetaciclina, al cestiofur, a la doxiciclina, y es sensible a la enrofloxacina y al marbofloxacina, ¿no? Y lo que es diagnóstico morfológico de este artículo fue cistitis polipoide crónica activa, multifocal moderada, asociada a infección bacteriana por Serratia helicofensis, ¿no? Y pues, y según la patogenia de este artículo, fue por una deficiente saneamiento de agua, ¿no? Lo cual no hubo un control de su calidad, no hubo correcta desinfección, así que la bacteria, pues, se enfocó. Así que da una exposición a Serratia helicofensis, se da una colonización ascendente al tubo urinario, cistitis crónica activa, se da una hematuria bacteriemia, signos clínicos, ¿no? Fiebre, anorexia y pues, muerte en casos severos. Siguiente, por favor. Y llegamos a las conclusiones, pues este trabajo en verdad fue el primer reporte de infección urinaria por Serratia helicofensis en cerdas, demostrando que esta bacteria puede actuar como patógeno urinario importante en la especie porcina. Con respecto a lesiones urinarias, pues son significativas, ¿no? Ya que se asoció a una cistitis polipoide crónica activa caracterizada por una hiperplasia epitelial, metaplasia mucinosa, infiltración inflamatoria crónica en la vejiga, ¿no? También un compromiso renal, ya que por la progresión, ¿no? De esta infección que va ascendente, en lo cual se da una pielonefritis ascendente comprometiendo la función renal, agravando el estado clínico de los animales, ¿no? Y con respecto al impacto sanitario y reproductivo, los animales afectados presentaron hematuria, fiebre, anorexia, alteraciones reproductivas y aumento de la mortalidad, generando importantes pérdidas económicas en la granja. Y lo que es importancia del diagnóstico y control, pues es importante porque una detección temprana mediante cultivo bacteriano, un antibiograma y adecuadas medidas de bioseguridad e higiene del agua son fundamentales para prevenir y controlar la enfermedad en las explotaciones porcinas. Y eso es todo. Gracias. Excelente. Bien, vamos a comentar algunos detalles, vamos a ampliar un poquito más. Está bien explícito. Más o menos podríamos entender, ¿no? Que este tipo de problemas, hay que anotarlo por favor, en hembras, ¿no? En su gran mayoría, pueden tener impacto dentro de la fertilidad de la hembra. Recordemos que nosotros obedecemos, para poder realizar un buen trabajo productivo, nosotros tenemos que ir con los calendarios bastante marcados y en cumplimiento de ellos. ¿De acuerdo? Podemos dejar de compartir, por favor. Entonces, esto hace que nosotros, el hecho de demorar una semana más, normalmente, o sea, eso ya nos trae bajo la cantidad de partos por marrana por año. ¿Están escuchando? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, profesora. Ya. Si pueden dejar de compartir, por favor. Sí, pero estoy tratando porque no es rentable. Estoy tratando de compartir, pero... O dejar de compartir. Bueno, ya. Entonces, este hecho hace, a ver sus cámaras, por favor, hace de que el calendario reproductivo no se cumpla. O sea, cada tratamiento mínimamente va a durar un par de semanas, son 2 semanas de tratamiento, ¿no? Y luego, a partir de ese tratamiento, recién podríamos ver que se pueda presentar de repente el celo. ¿De acuerdo? Ya, a ver, ¿qué me dice Pecho, María Luisa? ¿Cuántos partos por año se tiene? A ver, préndame su cámara, por favor. Enciéndame su cámara. El otro grupo también se va preparando. Ya, entonces, nosotros, ya, hice la pregunta. ¿Cuántos partos por año tiene una marrana? Entre 2.2 y 2.5 por año.
Ya, a partir de 2.3 para que sea rentable, a 2.5. ¿Y tiene alguna relación con esta enfermedad? ¿Qué pasaría si a esa marrana le da una metritis, una cistitis? ¿Cree usted que se cumplan los 2.5 partos por año o 2.3? No, yo bueno, te afectaría lo que es su salud reproductiva, ¿no? También su productividad en la granja. Ya, ¿y cómo se traduce eso en el porcentaje de partos por año? ¿Qué se reduciría? ¿Perdón? ¿Qué se reduciría? ¿Se reducen los días de qué? ¿Cómo impacta? A ver, yo se supone que tengo, ¿cómo saco yo los 2.5 partos por marrana por año? A ver, Farfán, ¿me escucha? Farfán, Milagros. Sí, profesora. Ya, prenda su cámara. ¿Cómo se obtienen los 2.5 partos por marrana por año? ¿Cómo hallamos esa cantidad, esa cifra? Su cámara, por favor. Si no, Pero era una división. No recuerdo tanto la fórmula. ¿No? Me parece que es una fórmula que utilizo para obtenerlo, pero no recuerdo. Una fórmula. Ya, préndame su cámara, por favor, para que esté atento a la clase, ¿ya? Su cámara, Farfán. Ya, a ver, Vargas Alegría, ¿cómo tenemos 2.5 partos por marrana por año? Al hacerlos tenemos que inseminar después de que ya dejaron de lactar después de que ya dejó de lactar a los cerditos. Controlar muy bien ese periodo para que puedan quedar preñadas 2.5 veces al año y evitar que se enfermen y un buen manejo. Ya, o sea, estamos hablando de qué fechas. A ver, su camarita, por favor, su camarita. Calderón, ¿escucha? Sí, profe. Ya, prenda su cámara. Bien, ya. Yo estoy preguntando, o sea, ¿cómo es una marrana? Cuando esta marrana se enferma, aparte de los problemas de salud, también esa marrana va a traer problemas dentro de los índices reproductivos de una granja. ¿Estamos de acuerdo? Cuando estoy hablando de índices o de parámetros reproductivos, ¿a qué me refiero? ¿Qué es un índice y qué es un parámetro reproductivo? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es un parámetro? ¿Cuál es la diferencia entre índice y parámetro reproductivo? Simplemente entre índice y parámetro. Cuando yo hablo de los índices de mi granja y cuando hablo de parámetros. Ya hemos hablado de registros, ¿no? ¿A qué se refiere esa información? A ver, Contreras. Contreras, ¿te escucha? Sí, profe, dígame. Ya, préndame su cámara. Ya, Martínez, ¿me escucha? María Claudia Martínez está para colocar en asistencia de una vez. Ya, le hice una consulta. Contreras. ¿Cuál es la diferencia entre índice y parámetro? ¿Qué es un parámetro? ¿Qué es un índice productivo? Estoy hablando de lo que hacemos nosotros en granja, ¿no? ¿Nadie tiene respuesta? Profesor, el parámetro podría ser sería los días de producción, los días de gestación, y un índice es, el índice podría ser el cálculo de la eficiencia de los partos por marrana por año. Ya, o sea, a ver, los parámetros, eso tiene que tenerlo bien claro. Un parámetro se refiere a una medida, ¿ok? Que se va a utilizar para poder evaluar el rendimiento, la eficiencia de la producción animal, en este caso porque estamos hablando de producción porcina, ¿no? Un parámetro, por ejemplo, viene a ser lo que está establecido. Un parámetro es aquello que nosotros vamos a alcanzar. Está en la tabla. Ese es el parámetro. ¿Ya? Por ejemplo, el parámetro de ustedes para aprobar una evaluación, ¿cuánto es? Mínimo. ¿Cuál es el parámetro mínimo? 3. 3. ¿Y cuál es el índice? 0,20. No. El parámetro es 13. Mínimo. Para aprobar. ¿Y el máximo cuánto es? 20, entonces, profe. 20. Ya. Parámetro para aprobar una asignatura sería de 13 a 20, si quieren. Ya. ¿Y cuál sería el índice? ¿Quién está dando examen? A ver. Un parámetro es lo que dice la tabla. ¿Y el índice? ¿Cuál es el índice? ¿Cómo se trabaja en las notas? La tabla dice, Valeria tiene que sacar de 13 a 20, si no, chifa. Ya. Ese es el parámetro. ¿Y el índice? ¿Cuál es el índice? Las notas. Claro. Sería la nota que ha sacado Astrid. ¿Ok? ¿Me dejé entender? Tu parámetro dice, para que tú continúes en el curso tienes que sacar de 13 a 20. Y el índice es cuánto has obtenido tú en la práctica. ¿Me dejé entender? Parámetro dice, para que sea rentable tu producción deberías de tener
2.5 partos por año, mínimo 2.3. ¿Y cuál sería el índice? Pongamos. Puede ser cualquier cifra. Yo tengo 2.4, ese es mi índice, es lo que yo he alcanzado. ¿Se entendió? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí? A ver, Calderón, deme, por favor, un índice en partos por año. ¿Escucha, Calderón? Quienes no responden, de una vez voy colocando las faltas. Así estén en sala, no están presentes en la clase. ¿Me están entendiendo? Ya, acá la asistencia no es aprender entrar al team. La asistencia es estar presentes en clase. ¿Ya? Entonces voy yo colocando las faltas y todo está quedando grabado como para que puedan darse cuenta de lo que están haciendo. Así que tienen que estar en clase. ¿Ya? ¿Correcto? Segundo llamado. A ver, María Claudia Martínez, ¿se encuentra? Sí, profe. Ya, usted está con 2 dispositivos. Deme un ejemplo, por favor, de un índice de partos por año. De repente, 2 partos por año es la cantidad de una marrana. El promedio Ya. de partos. ¿Y el parámetro? ¿Qué dice el parámetro? Y el parámetro puede ser de 1 a 3 partos por año. Ya. ¿El parámetro? ¿Qué dice el parámetro actualmente? Siempre lo hemos hablado. ¿Cuántos partos por año tiene que tener una marrana? 3 partos por año. 3 partos por año. Me vas a dar la dirección de esa línea genética porque De 2.5 a 2.3. ya, de 2.5 partos por año. El índice puede ser cualquier cifra. De repente yo obtuve 2, de repente obtuve 2.4, 2.3, 2.5, ¿correcto? Ya, está claro esa diferenciación, ¿no? ¿Sí? Entre índice y parámetro, ¿está claro? ¿Se entiende? Por favor, ¿se entiende? Sí, profe. Ya, así que no equivocarnos, ya. Entonces estamos diciendo que este tipo de problemas no reproductivos, ya, sobre las infecciones urinarias, nos traen el tener una infección urinaria, en otras palabras, a ver, en un lenguaje más simple, retrasa el ciclo reproductivo de una marrana. ¿Por qué? Porque esa marrana ya no va a poder destetarse y entrar en celo. Necesita tiempo para recuperarse, va a necesitar tiempo para presentar el celo posteriormente, ¿no? Entonces, esto es importante que nosotros lo vayamos a entender. Entonces, son problemas significativos que siempre se van a presentar en la producción porcina. Afectan, en general, la producción, afectan la salud del animal, la fertilidad, el bienestar de los animales, ¿ok? Entonces, siendo un recordar, ¿cuáles son los agentes causales que nos han brindado sus compañeros de estos problemas? Tenemos las bacterias más comunes, hemos visto que es coli, Escherichia coli, que es una de las más frecuentes, Podemos tener problemas también por Staphylococcus, Streptococcus, ¿no? Por Proteus, ¿ya? ¿Y cuáles han sido esos factores de riesgo? ¿Qué cosa condicionaron en la presentación de ese problema reproductivo? A ver qué me dice Mariana Castelo, de la exposición que acabamos de escuchar. ¿Cuáles han sido esos factores de riesgo que han condicionado que se presenten estos problemas, ¿no? En las hembras. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser la mala higiene. ¿Está usted de acuerdo, Castelo? ¿Sí? Sí, la falta de inmunización y la falta de bioseguridad también. Exacto, ¿no? Por eso es importante que nosotros tengamos un buen protocolo y siempre, no por el simple hecho de que son animalitos, vamos a tenerlos de cualquier forma, al contrario. Son hembras, tenemos que estarlas monitoreando y cuidando constantemente, ¿no? Entonces, es más, hay hembras que tienen una orina de color blanco, blanquecino. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ahí está la mala higiene, que pueden ser los ambientes sucios, como nos han dicho, que nos ponen bastante riesgo. El estrés, también lo he mencionado, ¿no? A veces el cambio de dieta o el cambio de alojamiento de un lugar a otro, también puede ser por algunos cálculos, ¿no? Inmunosupresión. Ya. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a ver? Nosotros, cuando tienen un problema de cistitis, hay una poliuria, ¿no? Un aumento en la frecuencia de micción. Muchas veces nos han explicado que la orina va con sangre, ¿no? Una hematuria. Hay que estar monitoreando a la hembra por los procesos febriles que se pueden presentar y si están los animales aletargados. Como también nos han explicado que se puede presentar una disuria, dificultad y dolor para orinar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Siempre tenemos que estar observando el animal. Quien esté en contacto se va a dar cuenta de que esta marrana está mal, porque está decaída, está letargada, no deja que lacten si es que está dentro de la maternidad, o si ya la han destetado, por lo general les da en la maternidad. Entonces, siempre es importante que nosotros podamos hacer. Ahora, no siempre en las granjas se puede hacer pues, un cultivo de orina o un análisis. Entonces, hay que siempre observar para nosotros poder chequear bien qué cosa es lo que hay que, para tomar. El indicativo va a ser estar monitoreando si existe fiebre o no. Ese es uno de los indicativos. Si hay un proceso febril, inmediatamente hay que detectar por dónde se está generando, qué es lo que se está generando, ¿no? Entonces, eso es importante. Se hace un tratamiento, ya nos han explicado sus compañeros. Lo ideal sería que antes del tratamiento pudiéramos hacer la sensibilidad del patógeno para poder actuar directamente, ¿no? Hay que mejorar las condiciones de manejo, o sea, hacer una buena limpieza, higiene. Y en el país, por lo general,
¿Cómo se previene estas situaciones? A través de la medicación de alimento, ¿no? Que se incorporan ya sean los probióticos y algunos electrolitos para mejorar sobre todo la salud de la marrana. Monitoreo constante para ver en qué situación se encuentra. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Ok? ¿Entendió? Sí, profe. Ya. Ahora, nosotros en algunas oportunidades, ¿no? Podríamos ver, por ejemplo, en el manejo, vamos a encontrar marranas que tienen, a ver, acá hay una, a ver, un ratito estoy viendo si tenemos algunos, no aparece esto de acá de los videitos, a ver, un ratito, podemos encontrar que las marranas tienen una micción de color blanco, blanquecino, ¿no? Pero no estoy bien localizado, ya ver. Y eso sí nos trae a veces, a ver, un ratito, dificultades, aquí creo que está. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, a ver, vamos a ver algo así. A ver, un poquito. Ya. Vamos a ver un ratito. Es un video no muy tecnificado, pero sí creo que nos puede ayudar a detectar algo. A la hora de orinar, deja residuos blancos como si fuera cal. Bueno, amigos, en este video les quiero explicar qué significa eso y qué peligroso puede ser para tu celda. Si les interesa, los invito a que se queden viendo. Granja San Lucas, reorientando el sector primario. Ok, amigos, la verdad que me llueven los mensajes preguntándome, Venado, mi cerda a la hora de orinar deja residuos blancos como si fuera cal. ¿Qué es eso? ¿Significa algo peligroso para mi cerda? ¿Puede abortar? Son de las preguntas que me hacen siempre nuestros seguidores y ahora sí que en base a eso digo, vamos a tratar un tema sobre eso. Amigos, las cerdas, son dos casos con las cuales puede orinar de ese color. Uno, parásitos en el riñón pudiese ser. Realmente, muchas veces hay parásitos que nosotros desparasitamos nuestra célula, pero son parásitos que se aferran mucho más y van más ahí a ese órgano, a lo que es el riñón, y eso provoca así que un sedimento blancuzco a la hora de orinar. Eso puede ser una opción, pero la otra, que es la general, la que de más porcentaje por la cual tu célula está orinando de esa forma con residuos blancos, es debido a las sales minerales, el exceso de sales minerales de calcio. ¿Vale, amigos? Eso nos lo da que el agua que está bebiendo tu célula está en exceso de sales minerales. Recuerden que el agua debe tener un pH neutro más o menos, para modo de que nuestros animales o nuestros seres vivos ahora sí que aprovechen al máximo su agua. Todo esto es un nivel, una balanza, amigos, que debe tener todo un cuerpo para modo que funcione al 100%. Entonces, cuando estamos en exceso de sales minerales, las sales minerales son buenas, son benéficas para nuestros animales, nuestros seres vivos, nuestros cerdos, pero en exceso pues, nos provoca esa parte, que es lo que hace que el riñón empiece a trabajar de más, para modo de estar expulsando todo aquello que sea perjudicial para ese órgano. Entonces, es parte de lo que, por eso, tus células orinan residuos blancos, amigos, son excesos de sal. Ok, ya sabemos y ya diagnosticamos cuáles son las posibles causas. Ustedes deben de saber, ok, si son parásitos o si son excesos de sales minerales, que para modo que esté un término neutral. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, muchas veces hay que lograrlo haciendo estudios a un laboratorio, checar cuánto de pH tiene nuestra agua, pero nosotros de manera sencilla, un ejercicio de manera sencilla, no tan complicado, lo que podemos hacer es que siempre tenerle agua fresca, amigo, agua fresca y agua en abundancia. Recuerden, estos temas o esta parte cuando están cargadas, como se dice, es cuando se presentan. Entonces, con el micro para lo único que tenemos ya, que hacer, la idea son acá es parásitos, amigos, tratar de ver el ejemplo. no es conveniente no tiene. desparasitar en área de gestación porque hay desparasitantes potentes. Ok. Estamos. A ver, cuando se refiere a algunos parásitos que pueda tener, sí, a nivel renal, si es que hubiera alguna migración, ¿no? Los parásitos más comunes que podríamos encontrar, de repente podría ser un cisticercos, ¿ok? Podría estar alojado ahí. También se puede hablar de algunos nematodes, de cestodes, ¿no? Que pueden infectar. Ahora, el color del orine, que no lo hemos podido ver, yo pensé que estaba señalando, ¿no? Puede ser debido a la presencia de calcio en la orina. Esto es bastante común por la calidad de agua, ¿no? Que va a tener, y sobre todo, debido a que en la etapa de lactancia, como la dieta es enriquecida en calcio, y si el agua es un agua dura, entonces es una forma de poder eliminar. Ahora, también debemos de tener en cuenta, ¿no? Que podría tratarse de una ligera deshidratación, y de esta manera empieza a salir la orina de color blanco. Entonces, hay que observar de todas maneras cuál es la conducta del animal, si hay pérdida de apetito, si hay letargo, ¿no? Entonces, todo eso también nos va a ayudar a nosotros a llevarnos a un diagnóstico. Igualmente, en el caso de una parasitosis, tenemos que hacer pues el descarte parasitológico, ¿no? Si es que tuviéramos alguna... Normalmente nosotros desparasitamos a las hembras les digo porque estamos hablando de las marranas, hembras y machos, de las marranas, ¿no? Antes de cada parto. O sea, estamos haciendo ese trabajo 3 veces al año, estamos desparasitándonos. Antes de cada parto se va a desparasitar. Nosotros, en el caso de los lechones, en el momento que vamos a pasarlo hacia el engordo, ahí vamos a trabajar con la desparasitación. ¿Ok? Bien, ya. ¿El otro grupo ya está listo? Por favor. Sí, profe, pero hay un chongazo, una de mis compañeras me ha sacado del grupo porque dicen que no he trabajado nada. Entonces, para no me no voy a gastar, no sé si por favor me puede dejar tu tema para poder hacerlo la próxima semana. Ya.
Claro, si no has trabajado no te corresponde, pues, Valeria. Ya, hay un tema de Pero no me llame, ileitis. no me llame. Hay un tema de ileitis. ¿Ok? A ver, un ratito, ese de acá. Ya, ¿ahí se ve? ¿Sí? No, no sé Ya. nada. No estoy compartiendo. Ya, ahora sí, ya. Ileitis, ese de acá. El tema 1. No se puede. ¿Ya? Ileitis. ¿Para cuándo sería? Ileitis. ¿Para La cuándo próxima sería? semana. La próxima semana. Pues no sé. Para la próxima semana. Ya, listo. A ver, vamos con mastitis, metritis, galáctea. ¿Ya? ¿Cuántos temas están para el día de hoy? 2. Perfecto. No me preocupa. Muy bien. Ya. Muy bien. A ver, empecemos. Ya, disculpe, ¿puedo hablar un poco? Sí, se te escucha interrumpido, ¿está bien? Se me escucha un poco mejor. ¿Sí? Ya, entonces vamos a iniciar con la exposición. En esta oportunidad vamos a poner sobre el síndrome de metritis, mastitis y galáctea, perdón, MMA, integrantes personal cero, chichonquipe y Israel Vargas. Siguiente, por favor. Tenemos nuestro índice. Siguiente. En cuanto a la introducción, vamos a tener que este síndrome de mastitis, metritis y galáctea también va a ser conocido actualmente como el síndrome de disgalactia postparto y va a ser una enfermedad multifactorial que va a afectar a las células durante el periodo posterior al parto y que va a representar una de las principales causas de pérdidas económicas en la producción porcina. Este síndrome se caracteriza por inflamación de la glándula mamaria y del útero, asociados a una disminución, ya sea parcial o total, en la producción de leche, lo que va a comprometer la supervivencia y el crecimiento de los lechones neonatos. Su presentación va a estar relacionada con infecciones bacterianas, sobre todo por la producción de endotoxinas, va a estar involucrado con factores ambientales, nutricionales, de manejo especialmente, y se va a resolver en sistemas intensivos de producción. Debido a la importancia de lo que es la lactancia en los primeros días de vida, esta enfermedad tiene un gran impacto significativo sobre la salud de lo que es la ceba y el desempeño productivo del proceso de camada. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, tenemos que, bueno, esta va a ser multifactorial y va a estar asociada principalmente a infecciones bacterianas oportunistas durante el periodo, sobre todo de periparto. A la gente más frecuente va a ser la Escherichia coli, pero también van a estar las bacterias como la Klebsiella spp, el Staphylococcus spp, el Streptococcus. También se menciona que puede estar el Enterococcus spp y las Pseudomonas spp. De hecho, las bacterias gram negativas, especialmente lo que es la Escherichia coli, desempeñan un papel importante debido a que esta es la que va a liberar endotoxinas, son los liposacáridos, los cuales van a participar en lo que es el desarrollo de la respuesta inflamatoria que va a ser característico de este síndrome. De hecho, estas bacterias pueden ingresar a través del tracto genital, de los conductos galactóforos de la glándula mamaria. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgos, tenemos que relacionados, por ejemplo, con lo que son las cervas, está que las hembras multíparas o de edad avanzada, ya que estas van a presentar una mayor predisposición debido a que sus tejidos reproductivos y mamarios pues han estado sometidos a varios partos, lo que puede favorecer una recuperación más lenta y más susceptible a lo que son infecciones. Asimismo, lo que viene a ser, por ejemplo, partos prolongados o distóxicos, lo que viene a ser la retención de placenta o secreciones uterinas, hay una excesiva condición corporal o lo que viene a ser un estreñimiento preparto. En cuanto a los factores ambientales, las malas condiciones higiénicas de los corrales de maternidad van a favorecer lo que es una acumulación de materia fecal y esto va a aumentar del tracto genital y de lo que es la glándula mamaria. La humedad excesiva también y la mala desinfección van a contribuir a la supervivencia y también a lo que es la proliferación de estos microorganismos patógenos. En cuanto a los factores nutricionales y de manejos, también tenemos lo que es el bajo consumo de agua, las dietas con poca fibra, que estos van a favorecer lo que es el estreñimiento y aumentan y reducen la motilidad intestinal. Los cambios bruscos en la alimentación también pueden alterar lo que es la microbiota intestinal y así aumentar el estrés metabólico durante el periparto. Y algo muy importante también es, por ejemplo, la falta de movimiento antes del parto, ya que cuando no se mueve bien el animal o está siempre en la infraestructura así cerrada, pues disminuye su motilidad gastrointestinal y también esto puede favorecer a lo que son problemas circulatorios y también metabólicos. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la enfermedad va a iniciar principalmente por lo que es por una combinación de factores predisponentes, como partos prolongados, distóxicos, puede haber retención de placenta, estreñimiento, etcétera, etcétera. Todos estos factores lo que hacen es favorecer el crecimiento bacteriano y hacen que la cerda pues, disminuya sus defensas locales. Además, durante el parto, el cuello uterino va a permanecer abierto y el canal del parto puede sufrir pequeñas lesiones o microtraumatismos y esto va a generar que facilite el ingreso de bacterias oportunistas desde lo que es el ambiente o desde las heces hacia lo que es el útero y la glándula mamaria. La bacteria más frecuente es, como se mencionó, la Escherichia coli, pero pueden participar otras. Una vez que esta bacteria ingresa al útero, comienza a multiplicarse sobre lo que es el endometrio y empieza a liberar endotoxinas, especialmente los liposacáridos, los LPS. En el caso, esto siempre si hablamos de bacterias gram negativas, como es la Escherichia coli. Estas endotoxinas van a ser reconocidas por macrófagos, ¿no?, de las dendríticas, que son células del sistema inmune, mediante los receptores tipo TOL, sobre todo y especialmente la TLR4, y como consecuencia lo que va a pasar es que se va a activar una fuerte respuesta inflamatoria. Se van a liberar ciertas citacinas proinflamatorias como el factor de tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, y además de esto también se asocian lo que son las prostaglandinas y las histaminas. Y estas sustancias lo que van a hacer es generar vasodilatación, aumenta la permeabilidad vascular, por lo que lleva a mayor cantidad de sangre y lo que es un líquido inflamatorio al tejido. Entonces, lo que va a pasar es que el útero empieza a congestionarse, se va a edematizar y van a empezar a aparecer lo que es infiltrados de neutrófilos. Además, el daño inflamatorio lo que va a hacer es alterar las contracciones uterinas normales, por lo que muchas secreciones, restos fetales o material inflamatorio puede quedar retenido dentro del útero. Y esto va a favorecer aún más la proliferación bacteriana y va a continuar el proceso inflamatorio, desarrollándose lo que es una metritis puerperal. Como consecuencia de la metritis, la cerda va a presentar fiebre, depresión, anorexia y secreción vulvar, que puede ser muy purulenta. El útero está inflamado, va a generar un dolor abdominal, va a generar malestar general animal, por lo que la cerda se va a mostrar recaída y va a disminuir lo que viene a ser el cuidado hacia sus lechones, ¿no?, sus crías.
Al mismo tiempo, las bacterias pues, y sus toxinas también van a afectar lo que viene a ser la glándula mamaria. Y esto puede ocurrir justamente por una contaminación ascendente a través del pezón o por una diseminación ante la sangre. Entonces, se desarrolla lo que es la mastitis. Aquí ocurre una vasodilatación, edema, infiltración de neutrófilos dentro de la glándula mamaria. El tejido glandular se inflama, los alvéolos mamarios comienzan a dañarse y debido a esta inflamación las glándulas mamarias se vuelven más calientes, dolorosas, aumentan de tamaño, ¿no? El edema lo que va a hacer es comprimir los conductos galactóforos y va a alterar lo que es la salida o expulsión de la leche. Además, esta inflamación va a modificar la composición de la leche, que puede volverse acuosa o en algunos casos se va a ver como media grumosa. Entonces, como la glándula mamaria está toda dolorosa, la cerda va a evitar que los lechones mamen y o se puede mostrar también un poco agresiva cuando estos traten de acercarse a mamar. Y debido a esta, sin embargo, uno de los mecanismos más importantes de este síndrome ocurre cuando las endotoxinas bacterianas y estas citocinas inflamatorias afectan lo que es el equilibrio hormonal de la lactación. Normalmente sabemos que la prolactina va a estimular la producción de leche y también la oxitocina permite lo que viene a ser su eyección, la liberación. Pero durante este proceso inflamatorio, las endotoxinas van a inhibir la liberación y acción de estas hormonas. Entonces va a disminuir lo que es la producción, la expresión de leche, y así se desarrolla lo que viene a ser la lactación. Puedes darle la segunda, por favor, Ricky. Y bueno, en sí es porque ya como los lechones intentan, aunque ellos intenten mamar, muchas veces no van a recibir la cantidad suficiente de leche. Entonces empiezan a generar ruidos, a vocalizar constantemente. Pueden pelearse entre ellos por los pezones, ¿no? Porque van a querer mamar. Y van a presentar un abdomen vacío porque la cantidad de leche que van a consumir no va a ser lo suficiente. Muchos de ellos también se van a quedar hasta sin mamar y va a generar en ellos una debilidad, va a haber deshidratación, se puede generar lo que es una hipoglucemia neonatal. Y si así continúa, lo que va a generar es que se aumente lo que es la mortalidad neonatal en los lechones. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los signos clínicos de esta enfermedad, tenemos unos signos sistémicos que va la hembra, va a presentar una fiebre mayor de 39.5 grados, una disminución del apetito, decaimiento y por el dolor que va a sentir va a estar en una postración prolongada. En cuanto a los signos que se da por la nefritis, va a haber una inflamación del útero y suele manifestarse también por fiebre, disminución del apetito y cambio general. Además puede observarse una descarga vulvar muy purulenta o purulenta producida por la infección uterina, ¿no? Y estos signos aparecen generalmente durante los primeros días de parto y, como se mencionó, están asociados a factores predisponentes, ¿no? Partos prolongados, tóxicos o retención de los fetos. En cuanto a la mastitis, esta va a ser inflamación de una o de varias glándulas mamarias y se va a observar clínicamente como las mamas calientes, edematizadas, dolorosas o también endurecidas. Y debido al dolor, la cerda puede mostrar inquietud o rechazar el amamantamiento, lo que va a dificultar que los lechones obtengan una cantidad adecuada de leche. En cuanto a la galaxia, que es la ausencia de producción de leche, esta se va a producir por la inflamación sistémica, ¿no? Como se explicó, y como consecuencia va a haber menos eyección también de leche, también al estimularla, ¿no? Así también haciendo de que los lechones no puedan recibir, ¿no? Suficiente alimento. Siguiente. Bueno, debido a todos estos problemas que se causa en la hembra, como consecuencia se va a dar que los lechones van a ver inquietud, vocalización constante, búsqueda continua de las mamas, además va a disminuir el ganas de peso, puede desarrollar consumición de deshidratación, hipoglucemia y aumentar su mortalidad. También se ha visto de que hay un mayor riesgo de aplastamiento, ya que los lechones, como están hambrientos, van a permanecer cerca de la madre intentando no mamar, pero esta porque está postrada, les va a aplastar. Siguiente. Ya, en cuanto a los diagnósticos, tenemos cuatro. El primero es la historia clínica o la anamnesis, donde va a comenzar con la recopilación de datos, ¿no? Y hacíamos, pueden cerdas en los primeros 7 días de partos, con también antecedentes de partos prolongados, distóxicos, reducción de placenta, o también problemas de higiene. Luego está el examen clínico, donde se va a evaluar el estado general de la hembra, presentando especialmente atención a la temperatura corporal, la evolución de las glándulas mamarias, la evaluación de producción de leche y la expresión de las secreciones vulvares. Luego está la evaluación de la cama, donde esta va a ser una herramienta muy útil, ¿no? Ya que se va a observar niveles inquietos, también con la vocalización, baja ganas de peso, y esto suele ser más un indicador de que hay un problema en cuanto a la lactación, ¿no? En cuanto a la hembra. Y luego están las pruebas complementarias, que pueden ser hemograma o cultivo bacteriológico de la leche o las secreciones uterinas, también como para identificar los microorganismos y también como la ecografía uterina utilizada para ver si hay un contenido normal de objetos fetales. Siguiente, por favor. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, tenemos 3 que podemos relacionar con la retención de fetos o placenta, y ya que puede esto ocasionar fiebre, depresión o secreción vulvar, por lo que se puede confundir o asociar, ¿no? A esta enfermedad, pero sin embargo, mediante la exploración clínica y la ecografía se puede identificar que el compromiso no sistémico se puede ver, pero no puede haber lesiones a nivel de las glándulas mamarias. Luego está la septicemia postparto, ¿no? Donde también va a haber fiebre alta, depresión, postración, y pero igual no va a haber evidencia de lesiones mamarias o uterinas tan evidentes. Luego hay hipocalcemia puerperal, que va a haber debilidad, postración, disminución del amamantamiento, pero los trastornos metabólicos no van a presentar metitis ni mastitis. Siguiente, por favor. En cuanto al caso clínico, encontramos un caso clínico que es el manejo clínico del síndrome de hematitis metritis agalactia. La cerda tenía 4 años, tenía 2 horas de posparto, con 9 lechones, presentó anorexia, inquietud, agalactia y desatención hacia la camada. En el examen clínico tenía debilidad, estaba de cúbito lateral, presentaba fiebre y las mucosas congestionadas. Las glándulas mamarias estaban inflamadas y dolorosas. Tenía una descarga vaginal muy purulenta con olor fétido. En cuanto al tratamiento, fue celtiofur, sódico, flunixin, oxitocina y bueno, también se hizo un tratamiento de soporte con solución salina intravenosa. Y después del tratamiento se vio que evolucionó, ya que la recuperación fue en 2 días y tuvo mejor apetito, mejor la temperatura y la producción de leche. Tenemos otro caso clínico. En este caso, fue un estudio clínico realizado en 10 cerdas. El diagnóstico se basó en signos clínicos y en ausencia o reducción de la leche. Los signos principales aparecieron entre las 12 a 36 horas postparte. Los signos observados fueron depresión, anorexia, estreñimiento, fiebre, uredura inflamada, pezones flácidos y falta de leche. En un caso se observó secreción rojiza compatible con mastitis aguda. En cuanto al tratamiento, en este caso fue enrofloxacina, oxitocina y una mezcla mineral. En cuanto a la evolución, 8 de 10 cerdas se recuperaron en una semana, 2 de 10 cerdas se recuperaron en 2 semanas y la producción de leche aumentó en todas las cerdas tratadas. A una cerda no se le realizó el tratamiento y luego se le hizo una necropsia para ver los hallazgos patológicos, que más adelante los vamos a observar. Bueno,
En cuanto al tratamiento para esta enfermedad, es básicamente antibióticos, pero se recomienda, según los artículos, que se haga un antibiograma para saber a qué antibióticos son sensibles estas bacterias y utilizar un antibiótico correcto y no contribuir a la resistencia bacteriana. También AINES, analgésicos para disminuir la fiebre, dolor, inflamación. La oxitocina, que se utilizó en todos los casos clínicos, fue para favorecer la inyección de leche y fluidoterapia. Higiene, confort y reducción de estrés en el posparto. En cuanto al manejo de los lechones, se recomienda mantener el calor y asegurar el consumo de calostro y leche, suplementar o usar leche artificial si es necesario. Y también se podría utilizar una cerda nodriza. En cuanto a la necropsia, que fue el anterior caso clínico de la cerda donde no se le dio ningún tratamiento, en la necropsia se encontró una metritis supurativa. En la imagen de la izquierda podemos observar un útero con aspecto severamente engrosado, con una coloración quizá violácea. Esta es una evidencia visualmente fuerte de la inflamación en el útero. Y al abrir este útero se encontró que el útero estaba lleno de un material purulento. Por esto el diagnóstico fue, en este caso, de metritis supurativa. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ya, a ver. Déjame compartir un minuto. Vamos a ver acá, a ver, perfecto. Vamos a ver acá. Ya, vamos a ver un videito para complementar la exposición. No sé si tengan algunas preguntitas. ¿Okay? Ven acá que es un ratito, es 20, no, sí. ¿Cómo es lo que se presenta en los casos de metritis, mastitis, ¿no? ¿No? Sí, está ahí. A ver, vamos a ver un ratito. Sí, este es. Ya, ¿podemos dejar de compartir, por favor? Ya, un ratito, vamos a compartir por acá para complementar la clase. Enfermedades bacterianas y virales de los porcinos. A esta nueva subunidad, enfermedades bacterianas y virales de los porcinos. En este video específicamente comenzaremos a estudiar las enfermedades bacterianas de los porcinos. Y dentro de las enfermedades más importantes que nosotros hemos escogido, tenemos lo que es el síndrome MMA, que significa mastitis, metritis y agalaxia, o agalaxia como dice. Aclarar que existen muchas, pero muchas enfermedades de origen bacterial de los cerdos. Pero por ser un curso para ingenieros agroindustriales, pues vamos, y por el tiempo que es poco, vamos a coger las más comunes y las más frecuentes en nuestro medio. Ok, esta patología infecciosa está formada por la inflamación de la ubre, ¿sí? La cual se conoce como mastitis, y inflamación del sistema reproductor después del parto, que es la metritis, que termina en un fallo en la liberación de la leche o en una disminución de la misma, de su producción, y que se conoce como el nombre de agalaxia o agalaxia. El complejo se presenta súbitamente en cerdas poco después del parto, o sea que es una enfermedad de hembras parenderas, y se da de las 12 horas a 3 días de haber parido. Etiología. Aquí siempre son múltiples agentes los que aparecen en la enfermedad, y rara vez actúan independientemente o por sí solos. Tenemos los más comunes, la Escherichia coli, la Klebsiella y los estreptococos. Pueden participar solos o en conjunto, y todos son prácticamente agentes gram negativos. La patogenia. Bueno, una vez que la hembra ha parido, ¿sí? Como ustedes pueden ver, la enfermedad aparece. El aparecimiento de los síntomas se da entre las 12 horas a las 72 horas posteriores al parto. Tenemos los síntomas. Lo primero que suele aparecer es la presencia de descargas o bien secreción de tipo purulento que viene del útero y salen por la vagina. Lo más importante es tratar de frenar el proceso mastitis, metritis, galactia aquí, en este nivel. Aquí debemos de tratar de poner antibióticos, hacer lavados, ¿sí? O poner óvulos. Pero si la infección no cede, entonces hay aparecimiento de fiebre, el animal se postra, ¿sí? Y el animal permanece sin comer. Y al no comer y estar postrado, deja de producir leche, ya sea por falta de apetito o bien por efecto de la mastitis. Se produce el tercer problema, que es la galaxia. Aquí podemos observar, ¿sí? Un sistema mamario ya con las pezones ya de distinto color que indican una inflamación. Ok, ahora pasamos al diagnóstico. Ojo, hay un detalle acá. Este síndrome, o sea, como síndrome se puede presentar mastitis, metritis, agalactia. Sin embargo, nosotros podemos empezar con un cuadro solo de mastitis, ¿correcto? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Increíblemente, es incluso antes de que vaya a parir la marrana. Se puede presentar los últimos días de gestación, ¿ok? Entonces, es menos común, pero sí puede ocurrir. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Recordemos que la mastitis es una enfermedad, es causada por una infección bacteriana, ¿no? Puede ser E. coli, puede ser Staphylococcus aureus o Staphylococcus suis. Entonces, las glándulas mamarias, cuando están con un proceso de mastitis, empiezan a colocarse de manera turgente, se ponen duras, totalmente duras, ¿ok?
se van a colocar totalmente duras y empiezan o sea, se ponen piezas. Como nosotros, durante el manejo, antes del parto, ¿qué es lo que hacemos? Chequeamos la vulva para ver si está colocándose rojiza para poder parir. También chequeamos las mamas para ver si hay secreción láctea y podamos atender. O sea, con esos síntomas con esos signos, nosotros vamos a calcular la fecha del parto cuando estamos chequeando las series. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que los pezones, las glándulas mamarias están completamente duras, ¿no? Y inmediatamente, o sea, ella va a empezar con un proceso de dolor, se inflama, hay dolor, y después de eso, está dolor, recién se va a enrojecer toda la mama. Y ya también se va a poner todo o sea, va a haber un enrojecimiento, va a haber calor y va a haber más hinchazón. Y eso es, ¿no?, lo que le va a producir dolor, ¿ok? Entonces, el animal empieza con un malestar general. Paralelo a eso, nosotros tenemos que estar chequeando la temperatura del animal. Siempre. Cuando está en la gestación casi no pasa nada, pero una vez que lo cambiamos de ambiente, ahí vienen los problemas. El animal de por sí se estresa, ¿no? Entonces, si está estresado, va a coger cualquier bacteria, y si está inmunodeprimida, peor todavía, ¿no? Ahora, puede haber, ¿cuáles son los riesgos de que una gestante tenga ese problema de la mastitis? Le va a afectar la salud de la madre, puede influenciar en el desarrollo fetal y la salud de los lechones al momento de nacer. Como ya está toda inflamada, peor todavía para el proceso de parto, va a complicar porque hay un dolor, incluso no solamente ahí es donde viene a arrancar. Puede empezar con una metritis, pero esto no se da mientras ella no ha parido. Es bien raro que se presente antes del parto. Normalmente va a empezar con un cuadro de mastitis. Pero si ya parió y tuvimos que hacer intervención nosotros manual, porque ahí es donde metemos la metritis, hemos tenido que meter porque tenía un parto distóxico, hemos metido la mano, entonces ya va a empezar con descargas. Y si no controlamos esto en su momento, va a venir una mastitis. Y posterior a la mastitis va a traer el problema de agalactia. ¿Ya? Esto sería lo común. Primero la metritis, mastitis, agalactia. Pero a veces en la gestación empieza con la mastitis. Y ahí es más dificultoso, porque aquí ya parió este animal. Pero aquí solamente con la mastitis no ha parido, entonces no puede ni echarse por el dolor que tiene a nivel de las mamas. Una vez que nacen los lechones, hay agalactia. Entonces no hay leche. Se nos complica totalmente todo. ¿Qué cosa se hace? Tenemos que hacerle su tratamiento. Si no responde primer, segundo día, tenemos que destetar. Pero, ¿dónde radicaría el problema mayor? Sería en que los lechones no van a tomar calostro. Ese es el mayor riesgo en este problema. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser que ella haya parido. Los lechones han tomado su calostro. Y en la tarde ya, o pasando las 6 horas, arranca, o al día siguiente, empieza con un proceso de metritis. Y eso también va a traer, ¿qué cosa? Diarrea en los lechones. ¿De acuerdo? A ver, continuamos. Ok, ahora pasamos al diagnóstico. Es sencillo, el diagnóstico es sencillo y es basado en los síntomas. Es un diagnóstico clínico, a través del cual el médico veterinario o el técnico encargado puede observar en la hembra las secreciones purulentas, puede observar la inflamación y el coloramiento del sistema mamario, y también puede observar la pérdida de peso y la falta de crecimiento en los cerditos, que es una sospecha que no se están alimentando bien por la galaxia o falta de leche. Asimismo, se pueden hacer cultivos, ¿sí?, para identificar cuál es el agente causal y al mismo tiempo hacer un antibiograma para determinar qué antibiótico es el indicado para la etiología que está actuando. Esa sería la forma más correcta de poder iniciar un tratamiento. Tratamiento. Bueno, el tratamiento es paliativo en tratar los síntomas. Para el caso de la metritis, se utilizan lavados, ¿sí?, con yodo, puede ser también con antibióticos, ¿sí?, en botellitas de inseminación o en este caso con una bomba. Hacemos como si estuviéramos inseminando, tenemos que colocar una solución. Por lo general, primero empezamos lavando con yodo. Tenemos que colocar una solución como medio litro y hacer que ella solito evacúe la solución. Hay que hacer un lavado. Lo que estamos haciendo es un tratamiento ahí vaginal, uterino. No hay forma. Aparte del antibiótico que le vamos a colocar, pero no hay forma de poder controlar. Con ponerle yo, si no hago el lavado, esa marrana no va a sanar. Con esta bomba manual se le está inyectando a presión la solución para hacer el lavado. También se pueden utilizar óvulos intrauterinos. Aquí podemos ver estos óvulos a base de cetotrexclina. Existen otros óvulos que son a base de sulfonamidas. Así también podemos utilizar antibióticos de amplio espectro, como el trimestoprim sulfa, y también podemos utilizar antibióticos como la penicilina, estreptomicina, y además va acompañado de dexametasona para aliviar un poco la inflamación del sistema mamario y que la leche pueda salir normalmente. Para aliviar la mastitis se puede utilizar también oxitocina para forzar la salida de leche de la glándula mamaria, ayudada por la dexametasona que va a desinflamar. Control y prevención. La mejor acción preventiva contra la síndrome MMA es sin duda una buena higiene. Ustedes pueden observar que tanto los cerditos como la hembra están limpios. Se necesita una buena higiene del corral de parto para que el lugar y la cerda se mantengan siempre secos todo el tiempo. Hay que evitar la humedad. Las cerdas que cuentan con más ejercicio antes del parto y en la etapa pretemprana del amamantamiento son menos propensas a desarrollar el síndrome MMA.
Se deben de evitar los suelos resbalosos, ¿sí? Para evitar los traumas del sistema mamario cuando las hembras caen de barriga. Además, las cerdas gordas están más predispuestas al síndrome MMA, así como aquellas alimentadas en exceso antes del parto. Asegúrese que las cerdas tengan agua de calidad todo el tiempo. Las cerdas amamantando requieren de 15 a 30 litros de agua por día. Y de esta manera terminamos con este video. Ok. Ya. Más o menos es una de las formas de poder controlar lo que es la mastitis. A ver, acá hay otro que es de 7 minutitos más. Es un poquito más dinámico. Hola amigos, bienvenidos a Tips del Dr. Maqueda. En el tip anterior vimos que el que la cerda comiera el día del parto le podría ocasionar metritis, mastitis, agalatia. Pero no es solo esa la causa de origen de este problema. En realidad son 7 las causas de origen. Falta de agua, calor, cerdas agitadas, cerdas estresadas o nerviosas, estreñimiento, cerdas que fueron braseadas y alimento el día del parto. Este síndrome infeccioso se presenta generalmente los primeros 3 días después del parto. Y su sintomatología es fiebre alta, inclusive hasta 40 grados centígrados, falta de apetito, una ubre adolorida, enrojecida, muy inflamada, escurrimiento vaginal y, claro, como consecuencia de todo esto, una falla en la producción de leche. Como consecuencia de la falta de producción de leche, los lechones van a tener diarrea, van a estar retrasados, enfermos. Claro, habrá más gasto de medicamentos y de todos modos no resolvemos el problema, porque el origen del problema de los lechones es hambre. Y por supuesto esto nos lleva a mortalidad en los lechones, de hecho es una de las principales causas de mortalidad. Pero aquí hay un punto interesante que no quiero dejar pasar. Esa protección contra las diarreas, habíamos mencionado, estaba en el calostro, a través de inmunoglobulinas que la cerda le pasó al lechón y esas fueron absorbidas. Pero estas inmunoglobulinas están en el torrente sanguíneo. La leche tiene otras, llamadas IgAs. En la sangre del calostro estaban las IgGs. Ahora, las IgAs van a proteger la pared intestinal para evitar que las bacterias, en este caso Escherichia coli, que es la principal causante de esta diarrea, se adhieran al intestino. Hagan de cuenta que la leche es como si fuera una pintura, está perfectamente barnizado el intestino y eso impide que las bacterias se fijen y provoquen la diarrea. Cuando no hay suficiente leche, ese intestino queda como mal pintado, como rayado. Ahí se adhiere esta bacteria y provoca la diarrea. Por lo tanto, el que el lechón siempre mame la cantidad correcta de leche no solo nos va a dar la parte nutricional, también nos va a dar esta protección a través de los IgAs para evitar la adhesión de Escherichia coli, por lo tanto la diarrea. Interesante, ¿no creen? La observación es entonces nuestra mejor herramienta para la detección temprana de este problema. Y eso requiere de personal debidamente capacitado, sensibilizado y con mucha capacidad de observación, tanto de la cerda como de los lechones, durante los 3 primeros días después del parto para detectar lo más pronto posible alguna anomalía y colocar la solución de inmediato. ¿Cuáles son los signos que habrá que observar? Primeramente, que la cerda no come, que está echada sobre sus propias tetas, prefiriendo el dolor de la presión a los lechones intentando mamar. El dolor es muy fuerte. Hay un escurrimiento vaginal de olor desagradable y, por supuesto, fiebre. Esta última observación es clave. Al igual que la enfermera en el hospital le toma a las señoras la temperatura en la mañana y en la tarde, así lo tendremos que hacer nosotros con nuestras cerdas, por vía rectal en la mañana y en la tarde, los 3 primeros días después del parto, que es la etapa de mayor peligro. Y claro, anotarlo en un registro. Esta observación es indispensable. Durante el parto o inmediatamente después de que este termina, no está indicado tomar la temperatura, puesto que puede ser esta muy alta, sin que esto sea fiebre, sino un aumento en la temperatura fisiológico por el trabajo del parto. Por lo tanto, la primera lectura tendrá que ser 12 horas después de que terminó el parto aproximadamente, y de ahí cada 12 horas hasta completar las 6. Es decir, en forma muy sencilla, si parió en la mañana, las tomas de temperatura serán tarde, mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, o si parió en la tarde serán mañana, tarde, mañana, tarde, mañana, tarde, a completar las 6, anotándolo siempre en el registro. Hasta 39.5 grados centígrados lo vamos a considerar normal. De 39.6 en adelante lo vamos a considerar fiebre. Y entonces sí, de inmediato habrá que aplicar un antibiótico inyectable en la tabla del cuello. Una asociación de penicilina con streptomicina, considerando 4 millones de unidades internacionales de penicilina para la cerda, es correcto. O una oxitetracyclina también a dosis alta. Si ya vemos que hay algo de inflamación, el aplicar asociado un antiinflamatorio también está indicado. Y si la fiebre ya es alta, es cerca de 40 grados centígrados, habrá entonces que asociar un antipirético también, para, con el conjunto de medicamentos, contrarrestar el síndrome lo más pronto posible y resolverlo. Pero claro, si la detección es temprana, bastará solo aplicar el antibiótico y en menos de 24 horas todo regresa a la normalidad. Es la importancia de la observación a tiempo. En nuestro siguiente tip, continuaremos viendo y analizando. Ok. ¿Ya? Entonces, hemos podido ver un poquito, se mencionó, por ejemplo, ahí de que las marranas, no en este, sino en el anterior video, ¿no? De que las marranas con sobrepeso tienden a presentar mayor posibilidad del síndrome. ¿Por qué será eso? ¿Tienen idea? ¿Qué relación tiene? A ver, sus camaritas, ya con esta intervención terminamos, ¿ya? Sus camaritas, por favor. ¿Por qué se dice que una marrana con sobrepeso es más sensible para poder presentar mastitis, el síndrome, mastitis, metritis, agaláctea? ¿Alguien tiene idea?
hay ahí varios factores. Por ejemplo, un factor es que la obesidad propiamente dicha también les produce una inflamación crónica, ¿no? En todo el organismo, y esto en el sistema inmunológico, y esto lo hace más sensible a poder contraer cualquier problema. Ahora, también se produce un estrés metabólico en las marranas que tienen sobrepeso, y esto de acá también puede afectar de una manera negativa. El problema del manejo y del parto, ¿no? Si la marrana tiene complicaciones en el parto, esto de acá se va a traducir en un problema de metritis. Paralelamente a ello, se puede llegar a presentar el problema de retención de placenta, y eso también puede ocasionar una metritis, ¿ok? Ahora, recordemos, el exceso de grasa muchas veces puede afectar la circulación sanguínea, puede comprometer las glándulas mamarias, y esto hace de que se presente un riesgo para presentar mastitis, ¿ok? Se puede producir también una hipoxia local, ¿no? O sea, la falta de flujo sanguíneo a nivel de las mamas. Otro problema que tenemos es la nutrición en cuanto al tema de su alimentación. Por ejemplo, en el caso de la marrana, de un momento a otro decidimos bajarle la cantidad de alimentos sin considerar cuál es su estado físico, ¿no? Y esto puede afectar la cantidad de leche producida. Entonces ahí ya baja la leche y se produce, ¿no?, la agaláctea, ¿ok? Entonces, lo otro, una marrana obesa, la grasa que tiene, la obesidad que tiene, ¿no? ¿Qué cosa hace? Hace que los lechones, primero, de que no todos sus pezones sean funcionales. Y como son pequeñitos, bebitos, hace que los lechones tengan mayor dificultad en lactar. Esos son cuando son pequeños, ¿no? Entonces, también se puede dar por estrés ambiental, cuando se les cambia de instalaciones, ¿ok? Entonces, todo ello puede contribuir a la presentación de un problema de salud, en este caso la marrana, que es más fácil la mastitis que puede ingresar, ¿no? Y la metritis en caso de que haya tenido retención de placenta, ¿ok? Entonces, ¿la obesidad puede constituir un factor de riesgo? Sí. Puede contribuir a la presentación de mastitis, metritis agalácteas. ¿Cómo se previene? Con un manejo adecuado en cuanto a lo que es la alimentación. ¿De acuerdo? Y eso es. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Muy bien, señores. Entonces, por favor, los temas de hoy día me pueden remitir para colgarlos para que puedan estudiar. ¿Sí? La próxima semana sí vamos a tener pasito. ¿Ok? ¿Cuáles son los temas que van a entrar en el pasito? Estamos hablando del parvovirus. Estamos hablando, primero vamos a evaluar parvo, PIRS, y a ver, deberíamos, no, parvo, ya, vamos a evaluar 5 temas. Parvo, PIRS, lepto y infecciones urinarias. ¿Y cuál más se ha entrado? Entran todos, ¿no? Y mastitis, metritis agaláctea, ¿ok? ¿Estamos? ¿Entendió? Sí, profe. Ya, ok. A ver, un ratito voy a hacer control de asistencia a su cámara, por favor. Ya. Un minutito. Tu micro. Todas. Ahí estamos por acá. Hay unos ciclos de conferencia. Lo voy a colocar de todas maneras, para que puedan irse ilustrando, no hace falta que esté con la cámara encendida, nada. ¿Ok? Ya, a ver, está Álamo. Presente. Stola. Presente. Liberach. Presente. Calderón. Presente. Carranza. Presente. Chuchón. Presente. Contreras. Trina. Presente. Pan. Presente. Galarza. Presente. Castelo. Presente. Inga. Presente. Gitano. Presente. Martínez. Estaba. Moretti. Pacheco. Palacios. Presente. Pecho. Presente, presente. Pérez. Presente. Quispe. Presente. Quispe Bustamante. Presente, profesora. Quispe Sobrados. Presente, profesora. Silva. Presente, profesora. Presente, profe Silva Ramos. Silva Ramos. Torres. Presente, profesora. Vargas. Presente, profesora. Vega. Presente, profesora. Ya, solamente en este caso, Pacheco. ¿La Contreras no está? Sí, profe, presente. Estar atento en clase, después de falta. Ya, por favor, sus
temas de exposición, su delegado le envía, inmediatamente me reenvía, ¿ya? Para poder colgar, ya. Yo voy a colocar, como les digo, no hace falta que esté con las cámaras encendidas, pero vamos a... Voy a compartirles algunas ponencias sobre enfermedades en porcinos. Estoy separado. Ya. Uno de los temas que va a entrar en el parcial final va a ser parvovirosis, ¿ya? ¿Ok? Ileítis también es un tema que siempre... Ninguno tiene el tema de circovirus, ¿no? ¿Ningún grupo? ¿Escucha? No, profe, ninguno. Pues circovirus, eso entra para una segunda ronda. Ya, pero a ver. Vamos a hablar sobre parvovirus y circovirus. Parvovirosis, sí necesito de que lo vayan... PIRS también es otra enfermedad. ¿No? A ver, lo voy a poner para que ustedes sean... Para que lo puedan ir escuchando, nada más no hace falta que estén con las cámaras, ¿ok? ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo puede la edición genética crear cerdos resistentes a las enfermedades? En la batalla constante contra el virus del PIRS se ha producido un gran avance para la industria porcina, el cerdo resistente al PIRS. El PIRS, como se abrevia el síndrome reproductivo y respiratorio porcino, es una enfermedad viral que afecta a los cerdos y provoca problemas reproductivos y respiratorios, así como importantes pérdidas de animales en la industria porcina. El PIRS afecta a casi todos los productores, independientemente de su tamaño y escala en todo el mundo. Entonces, ¿qué es un cerdo resistente al PIRS? Todo comienza con una tecnología de edición genética llamada CRISPR. La edición genética CRISPR nos permite eliminar con precisión la parte del ADN donde el virus del PIRS se adhiere e infecta las células del cerdo. Sin el sitio de unión, el virus no puede entrar en la célula. Piense en el gen como un collar con 9 perlas. El virus solo puede adherirse a una específica, la quinta perla. Si eliminamos esta perla, el virus no tiene dónde conectarse, protegiendo al cerdo de la infección. El resultado son cerdos resistentes al PIRS. Al igual que los humanos heredan rasgos de sus padres y abuelos, los cerdos heredan la resistencia al virus PIRS a través de la reproducción tradicional, todo gracias a la edición genética original. Los estudios han demostrado que esta edición genética puede ser usada de forma responsable para proteger a los cerdos del virus del PIRS y conducir a una mejor salud y bienestar y a una menor necesidad de antibióticos. Con el poder de la edición genética estamos forjando un camino hacia el futuro en el que el PIRS ya no sea una amenaza para la cría de cerdos. ¿Cómo puede la edición genética crear cerdos resistentes a las enfermedades? En la batalla constante contra el virus del PIRS se ha producido un gran avance para la industria. ¿Cómo puede la edición genética crear cerdos resistentes a las enfermedades?
En la batalla constante contra el virus del PIRS se ha producido un gran avance para la industria porcina, el cerdo resistente al PIRS. El PIRS, como se abrevia el síndrome reproductivo y respiratorio porcino, es una enfermedad viral que afecta a los cerdos y provoca problemas reproductivos y respiratorios, así como importantes pérdidas de animales en la industria porcina. El PIRS afecta a casi todos los productores, independientemente de su tamaño y escala en todo el mundo. Entonces, ¿qué es un cerdo resistente al PIRS? Todo comienza con una tecnología de edición genética llamada CRISPR. La edición genética CRISPR nos permite eliminar con precisión la parte del ADN donde el virus del PIRS se adhiere e infecta las células del cerdo. Sin el sitio de unión, el virus no puede entrar en la célula. Piense en el gen como un collar con 9 perlas. El virus solo puede adherirse a una específica, la quinta perla. Si eliminamos esta perla, el virus no tiene dónde conectarse, protegiendo al cerdo de la infección. El resultado son cerdos resistentes al PIRS. Al igual que los humanos heredan rasgos de sus padres y abuelos, los cerdos heredan la resistencia al virus PIRS a través de la reproducción adicional, todo gracias a la edición genética original. Los estudios han demostrado que esta edición genética puede ser usada de forma responsable para proteger a los cerdos del virus del PIRS y conducir a una mejor salud y bienestar y a una menor necesidad de antibióticos. Con el poder de la edición genética estamos forjando un camino hacia el futuro en el que el PIRS ya no sea una amenaza para la cría de cerdos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos a este episodio de la serie Pig Live, en donde hablamos de prevención, control de las enfermedades que afectan a la producción porcina. Un servidor es José Luébano, soy especialista en servicios de salud para PCE México, en donde trabajamos en el diseño de programas de prevención, control y erradicación de enfermedades para nuestros clientes. El día de hoy tendré el honor de acompañarlos con uno de los temas que en lo particular ha tenido una mayor relevancia y seré el moderador de este episodio. Los temas que hablaremos son circovirus porcino y parvovirus porcino. Estos dos representan desafíos continuos en problemas sanitarios, técnicas y herramientas de diagnósticos, cómo detectarlos de manera oportuna y aún el impacto productivo y la toma de decisiones en campo. El día de hoy contamos con dos expertos de talla internacional quienes nos compartirán su experiencia científica y práctica. Uno de ellos es el doctor Pablo Piñeiro, con una destacada trayectoria en diagnóstico y en patología animal, y también la doctora Susana Vargas, doctora en biotecnología por la Universidad Nacional de Colombia y es investigadora en la Universidad Nacional de Colombia. A ambos, muchas gracias por su tiempo y gracias por acompañarnos en este episodio. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctores. Bien. José, muchas gracias por la invitación. No, el placer es mío. Antes de iniciar, quiero recordarles que este panel que desarrollamos está diseñado para ser muy práctico. A diferencia de los otros webinars que hemos tenido, nos tomamos en cuenta estos temas de gran relevancia y mi intención es estrujarlos, mi intención es tratar de tener una mejor interacción con ustedes. El objetivo que tengo es buscar criterios claros para interpretar los diagnósticos, ideas para mejorar programas de vacunación y desde luego las buenas prácticas en prevención. Me gustaría mencionar que este webinar que tenemos con estos dos tópicos es uno de los que más ha tenido preguntas. La verdad que en la base que tenemos cuenta con más de 400 inscritos, que la verdad es muy, muy importante. Y esto demuestra que la gente está muy interesada por estos dos agentes de gran importancia. Les comento que también durante este webinar estará apareciendo arriba un código QR donde ustedes podrán estar poniendo las preguntas, ¿sí? Y nosotros tenemos la oportunidad de revisarlos para aprovechar la experiencia de estos doctores y enriquecer este webinar. ¿Están listos para comenzar? Sí, señor. Cuando quieran. Bien. ¿Por qué no comenzar con unas preguntas completamente disruptivas? Cuando hablamos de otras enfermedades como PIRS, como micoplasma, es bien conocido el tener criterios, por ejemplo, de cuál es el estatus sanitario de las granjas, de cómo se están comportando. Sin embargo, cuando hablamos de los virus ubicos o de estos virus que por lo general son endémicos, es complejo. Doctores, ¿es correcto utilizar el término estabilidad o inestabilidad en los datos para referirnos a estos agentes? Bueno, pues basados en el conocimiento de PIRS, estabilidad pues para mí significa que ya no hay circulación del virus. Pero en el caso de PCV2 y parvovirus el panorama es completamente diferente. Como se lo dijo, son virus endémicos, ubicos, y por más vacunación que uno implemente, lograr la negatividad de los datos es muy difícil. Entonces yo pienso que el término en estos dos virus no encaja, opino yo. Pero yo personalmente creo que es como uno lo defino, ¿no? Históricamente lo que se ha intentado hacer es traspolar este sistema o esta definición de estabilidad que se originó con estabilidad de granjas de PIRS, granjas de cerdas. Y ahí está claro, como decía Diana, el objetivo de la estabilidad es llegar a aquel grado donde no hay circulación viral. El virus endémico es totalmente distinto. Entonces adaptar ese término con el mismo significado, tal vez no es más apropiado. Si uno dice otro significado de estabilidad desde el punto de vista clínico, donde no hay una presentación de desmedro, esa es otra cuestión, porque uno está haciendo una acción para que la carga viral baje. Y sabemos, como dijo Diana, no nos vamos a deshacer del virus, pero podemos hacer de una manera que nos baje la carga viral y la presentación clínica esté presente. Si eso se considera estabilidad, está bien, pero traspolar lo mismo que de PIRS a circovirus, no son compatibles esas dos definiciones. Ven que comenzamos de una manera completamente disruptiva, porque de ahí es donde debemos partir, del entendimiento de caso, del entendimiento de la presentación, qué considerar cuando podemos decir que es estable o no, y de ahí podemos irnos un poco más. Bien, hoy en día, ¿cuál es el principal reto sanitario a estos dos patógenos, circovirus y parvovirus porcino? ¿La industria está interesada en esto? ¿Qué han visto ustedes que están en la parte de diagnóstico? ¿Representa un reto sanitario el día de hoy? Sí, indudablemente sí. Yo pienso que el principal reto es que son virus endémicos y a pesar de la vacunación continuamos viendo alta prevalencia, ¿sí? Entonces, de alguna manera esa alta prevalencia nos lleva a plantear que son virus de difícil erradicación. Sí, la experiencia que tenemos acá en el laboratorio de diagnóstico sigue siendo un tema frustrante, ¿no? Tanto circovirus como parvovirus. Primero, pensar que son en otro problema reproductivo, vamos a poner un ejemplo, son problemas separados, ya estamos teniendo un problema grave, porque en realidad hay una co-circulación viral muy alta. En el caso nuestro en particular, de PIRS, de circovirus y de parvo, los tres, ¿sí? Entonces, primero, bueno, ¿cuál es la causa principal de ese problema clínico? Poder diferenciar entre los tres. Si son los tres, si en el caso de circovirus es solamente la detección endémica o realmente tiene un efecto en ese problema reproductivo. En el caso de parvo, lo mismo. En la situación nuestra se ha presentado
históricamente parvovirus 2 como la principal, como la principal causa de fallo reproductivo, de modificaciones, y últimamente estamos viendo un incremento en casos que son parvovirus negativo, par negativos, 5 virus negativo, hacemos diferenciales para parvovirus 2 y estamos encontrando. Entonces se está como abriendo más el panorama. Y si vamos a 5 virus, todavía peor, ¿no? Ya de 5 virus 2 podemos entrar a, 5 virus 3 y seguir agregando números, pero esa es la realidad. Por lo menos en el concepto de fallo reproductivo específicamente. Excelente. Y justo para allá iba mi siguiente pregunta, ¿no? Porque surgen genotipos. Con la investigación molecular, ahora hablamos de genotipos. Diferentes parvovirus, diferentes circovirus. Y es todo un tema realmente porque hoy en día, por ejemplo, circovirus 3 está presente en la mayoría de las regiones. Y ustedes lo saben por las muestras que les mandan de diferentes partes de la región. ¿Existe evidencia sobre el impacto real en producción o el impacto reproductivo que pueda jugar, por ejemplo, circovirus porcino 3? Ya no te dejo que le pego primero. Bueno, pues yo te puedo contar el panorama en Colombia. En Colombia, en el último año, principalmente hemos encontrado PCV3 de forma subclínica, ¿sí? Es muy raro que lo encontremos ya causando enfermedad principalmente reproductiva, ¿sí? Y normalmente cuando lo encontramos con enfermedad reproductiva está asociado a otro virus, por ejemplo, parvovirus 7 o PIRS, ¿sí? Eso es de nuestro conocimiento. Entonces, sí causa una enfermedad, sí, pero en Colombia parece como que se estabilizó y lo que hemos encontrado es subclínico y muy pocas grandes manifiestan enfermedad o encontramos PCV3 en este momento en altas cargas virales. Yo personalmente te voy a hacer lo que me hiciste al principio, voy a ser disruptivo, como dijiste vos, José. ¿Qué es la enfermedad del circovirus 3? O sea, hasta el día de hoy seguimos sin tener una definición total del circovirus 3. ¿Sí? A mí me gustaría que cualquier clínico de los 400 que tal vez estén anotados aquí venga y me diga, usted va a la granja, entra a un corral, ¿cómo usted sabe que ese virus tiene circovirus 3? O cómo sospecha para empezar el diagnóstico, no vamos a por ahí, no tiene que ser confirmatorio, el ojo clínico no es confirmatorio, pero el ojo clínico nos debería decir tal cual a dónde voy a buscar mi problema. 20 años atrás, cuando no había para poner circovirus 2, usted iba a un corral y decía, ese animal tiene medio, es 90% de posibilidad que tenga circovirus 2. O va a un animal, va a una granja que tiene PIRS y el signo clínico orienta el diagnóstico. La pregunta está en el problema con circovirus 3. ¿Cuál es el signo clínico que dispara el diagnóstico de circovirus 3? Y no hay una definición clara. En la parte de engordes y terminación. En la parte de reproductivos es otra cosa, ¿no? Si quieren, mira, yo creo que puse ahí 2 o 3 slides para que compartamos, en algunos donde, básicamente, ¿cuáles son las definiciones para el circovirus? ¿Qué es lo que está más claro? O por lo menos mi interpretación de lo que está más claro. No sé si está compartiendo la pantalla, puedo poner un par de diapositivas ahí. Ahí está. A ver aquí. El problema que tenemos con circovirus es esto, y ya lo mencionó, es una alta tasa de detección en todos lados. Sí, tenemos detección, circovirus endémico, está en todos lados. Nosotros hemos hecho estudios donde mostramos que el circovirus estaba circulando en las granjas de Estados Unidos desde el año 2000. ¿Alguien se quejó desde el 2000 al 2020 con un problema asociado? No. O sea, el virus está circulando. ¿Cuál es lo que dispara la psicología clínica? No la podemos definir todavía. Entonces, el primer problema que hay es eso, detección versus causalidad. ¿Cuánto estoy detectando y cuánto realmente es la causa de un problema? Y eso no está claro. La gente que quiere determinar un vez más la carga viral, no hay ninguna asociación. La otra punto es ese, que hay ausencia de lesiones específicas o signos clínicos específicos, que es lo que mencionaba antes. Para mí, estas son las 4 cosas que tal vez tendrían, y 3 en realidad, porque puse una encima de pregunta. Inflamación multisistémica es donde lo vemos más comúnmente. Ahora, esa inflamación multisistémica se asocia a un signo clínico específico. No, hay gente que dice, hay un retraso, los animales no empiezan bien, se me quedan un poco, pero no es nada específico. El síndrome de dermatitis nefropatía, que fue donde se detectó el primer caso. Nosotros lo detectamos el primer caso en un animal con aborto y lesiones similares a esto. Pero la detección no significa causalidad, volvemos a lo mismo, lo detectamos ahí. Fallo reproductivo, para mí personalmente, es donde hay más información y donde ahí podemos hacer una asociación causal. Por más allá que no haya habido estudios experimentales que lo hayan podido comprobar. Hay un palatento, hay un estudio del doctor Segalés donde muestra transmisión vertical, pero no pueden llegar a demostrar aborto o modificado. Pero tal vez un estudio de Diana, para mí, dentro del estudio que está en el foro clínico, que muestra, bueno, la cerda era positiva y ese lechón nació positivo y hay natimorto, son tal vez los pedazos de información que soportan este diagnóstico. Y la presentación subclínica es eso, es detección en cuanto yo puse por ahí. Acá, bueno, la lesión que nosotros vemos más comúnmente para el síndrome inflamatorio multisistémico es una perivasculitis, totalmente inespecífica. Y esto es lo que nos reportan como signo clínico. Desarrollo retrasado, bajo rendimiento y muerte súbita. Totalmente inespecífico. Uno no puede letrar el diagnóstico de esto. Esto es lo que le mencionaba antes. Lo tomé de un trabajo de Diana, esto, y un par de reportes más que hacen la asociación. Esto para mí lo que más soporta el fallo reproductivo. Y lo último es esto, se detecta en cuanto, en fluidos orales, fluido procesado, hay anticuerpos que no dicen nada, pero esa es la presentación subclínica. O sea, lo detectamos sin una evidencia sólida. Cuando nosotros podamos definir esto, o entender esto de la parte clínica, vamos a tu pregunta original. ¿Qué tan importante es? Y bueno, ayúdame a definir esto, yo te voy a decir que tan importante es que el clínico pueda ver esto, el clínico puede pararse a la granja y decir, bueno, tengo este problema, ahora sí podemos saber o no saber, o no, eso no es importante. Pero si el clínico no puede ver esto, me parece que es muy difícil. Perdóname, se me hizo largo. Me encanta esta interacción porque precisamente es lo que vemos en campo, ¿no? Cuando vamos con los clientes y visitamos a las granjas, una de las principales preguntas o cuestionamientos que tienen es, tomé una cantidad de muestras, por ejemplo, sueros o fluidos orales, mandé a testear al laboratorio, me corrieron circovirus 3, me salió positivo, no tengo evidencia clínica. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos eso? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es una de las principales preguntas que nos topamos cuando visitamos las granjas. Bien, ¿qué otros factores aumentan la probabilidad de un cuadro clínico o problemas, ¿sí?, por circovirus en un sistema de producción? ¿Qué factores pueden provocar de que se presente un cuadro clínico como tal asociado a estos agentes? De nuevo, una pregunta, ¿qué cuadro clínico? Por ejemplo, ¿qué presentación estamos hablando? Hablemos primero del pie de cría. Okay. Estudios previos han mostrado específicamente en el pie de cría que cuando estaba PCV2 en coinfección con parvovirus 1, ¿sí?, la probabilidad de síndrome de emaciación por destete es mayor. Entonces, claramente, el cuadro clínico puede aumentar en PCV2 si está en coinfección. Eso lo vemos en cerdos de cría, pero también en algún estudio de nosotros también lo podemos ver a nivel reproductivo. ¿Sí? Hay mayor replicación de PCV2, por ejemplo. La inmunidad, claramente. ¿Sí? ¿Sí? La estrategia vacunal, de pronto el programa vacunal. ¿Sí? No sé si el doctor quiera aportar más. Sí, ese último punto que vos dijiste es
fundamental, y fundamental por el tema de los distintos sistemas de producción que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Vos vas a una granja, no sé, como las que hay acá, donde hay 10.000 marranas todas juntas. Vos no podés tener un esquema de vacunación al post-destete todas o al preservicio. Se hace una vacunación en sábana, donde vas a tener una hembra que está en la primera semana de gestación y una hembra que está a 2 días de parir. No podemos pretender que esa hembra le confiera la misma inmunidad al lechón, y ni hablar del objetivo principal, que tal vez era prevenir el fallo reproductivo. Si ya tenemos una hembra que está a 2 semanas de parir, eso es una cuestión práctica, no es una cuestión de vacuna, no es una cuestión totalmente práctica. Después está la evaluación económica. ¿Vale la pena hacer eso o vale la pena establecer un esquema postparto al destete? Bueno, voy a vacunar todas mis hembras al destete. Está claro, la vacunación, la hembra específicamente para prevenir el problema reproductivo, ayuda. Eso no hay discusión. Ahora, una de las cosas que se está discutiendo hoy en día acá es, bueno, yo vacuno todas mis hembras, ahora tengo una buena inmunidad en los lechones. Pero ¿qué pasa? Esa inmunidad en el lechón hace que tenga que cambiar el plan de vacunación en los lechones, la tengo que estirar, quiere decir, tengo que vacunarlo más centrado en la etapa de reproducción o los vacuno al destete. Mucha gente dice, prefiero que mis cerdas no estén vacunadas, entonces yo puedo tener una estrategia de tener una baja inmunidad al destete y poder vacunar a los lechones ahí, y está prevenido. Son estrategias, ¿son efectivas? En algunos casos, no. Acá tenemos un problema más, que es la cosirculación con PIRS, que amplifica todo, ¿sí? Entonces, muchas veces esas cargas virales de circovirus que no son tan bajas, terminan en un problema clínico muy grave, pero es porque tenés toda la otra inmunosupresión de PIRS que está circulando constantemente. Esa es otra cuestión a tener en cuenta. Otra cuestión, tal vez, que debería considerarse son los subtipos, los genotipos circulantes. ¿Sí? Sabemos que hay protección cruzada entre las distintas vacunas, eso no hay discusión. El problema tal vez está en los distintos niveles de protección que podemos adquirir. ¿Sí? La protección homóloga ha mostrado que tiene una mejor inmunidad humoral que cuando tenés una protección heteróloga. No quiere decir que no la tenga, o sea, no estoy hablando mal de la vacuna, quiere decir que uno lo que tiene que hacer es tal vez pensar en adaptar el tipo de vacuna a la cepa circulante que tengo en la granja. Y eso requiere un trabajo diagnóstico, ¿no? Necesito tipificar el virus de la muestra adecuada, no hacerlo de un fluido oral que sabemos que no es parte de ese virus que causa un problema clínico. Muchas gracias, doctores. La verdad que se me hace tan bonito, tan interesante esta interacción que estamos teniendo. Hay unas preguntas de la audiencia que me gustaría hacerles. La primera pregunta, y también para irnos guiando sobre la presentación reproductiva, que es lo que veníamos hablando, es: estas enfermedades pueden ocasionar una enfermedad reproductiva. ¿Algún tercio de la gestación o alguna etapa durante la gestación se ve más impactada, por decirlo así, con psicovirus o con parvovirus porcino? ¿Cuál es la más frecuente? Ahí se puede haber infección en todas las etapas de la gestación. ¿O cómo podría ayudarnos esta presentación para tener un acercamiento hacia el diagnóstico? Yo me adelanto acá. No sé si están viendo la presentación. ¿Me escuchan? Sí. ¿La están viendo? Sí. Bueno, en el caso específico de parvovirus 1, sí, principalmente se han visto que los mayores efectos en la gestación temprana, con la presentación principalmente de momias, muerte embrionaria, retornales, reabsorción. Y en el caso de PIRS, principalmente los efectos se ven asociados en la gestación tardía, con más de 70 días de gestación, con la presentación de lechones débiles, momias, morfinatos. Pero en el caso específico de PCV2, los efectos se observan durante toda la gestación. Entonces es muy difícil discriminar, porque si ustedes ven acá, en el caso específico de parvovirus 1, que se reporten mayores efectos en la gestación temprana, eso no significa que tampoco que no genere efectos en la gestación tardía. Se observa en algunos casos y principalmente depende de la cepa. Pero clínicamente sí nos han dicho que parvovirus 1 principalmente afecta la gestación temprana, PIRS la gestación tardía, pero en alguna o menor medida estos virus también pueden extenderse, ¿sí? O en el caso de PIRS comenzar efectos iniciales. ¿Listo? No, es espectacular, lo mostró de una manera gráfica espectacular. Lo único tal vez, y que agregaría es lo poquito que sabemos de circovirus 3 para ponerlo en este cuadro. Sabemos que causa problema reproductivo, ahora si intentamos ponerlo ahí no tenemos mucha información. Principalmente se ha visto en gestación media y tardía, pues lo que reportamos nosotros, y el estudio de Segales también. El problema que tengo con esos datos clínicos, o sea, confirma el fallo reproductivo, pero en realidad no determina por qué, porque uno no sabe si realmente fueron infectados en ese momento o ya venían infectados de antes. La gente que ha intentado hacer la reproducción experimental, por lo menos de la mitad de gestación para adelante, no han podido. Y haciendo inoculaciones en cerda, no se ha podido. Pero en la parte, cuando uno lo evalúa, la parte clínica sí están presentes en la gestación media. Ahora, ¿es el único factor que desencadenó ese problema reproductivo? No lo sé. Sí, no sé. Capaz que estamos enfrente tiene que haber otro factor más. No solo la presencia de circovirus 3 sería lo necesario para desencadenar el problema reproductivo. Bien, y aprovechando esta línea de comentarios, porque una de las cosas que vemos en campo es que cuando hay un problema social, un problema reproductivo asociado a estos agentes, pues podemos ver diferentes escenarios, ¿no? Que las hembras tienen muy poquitos animales, o sea, tamaño de camada muy reducido, que se incrementa el porcentaje de repetición en los grupos de monta, o que tienen un montón de momias. Y esto quizás es ocasionado por estos agentes que están infectando durante diferentes momentos, ¿cierto? Si tenemos un cuadro como lo que acaban de mencionar, un cuadro reproductivo, ¿qué muestras podríamos tomar para buscar que sea esa el agente causal? Por ejemplo, si yo tengo un problema reproductivo, mando momias o mando fetos, me salen negativos, pero encuentro circulación en fluidos orales o en suero positivo, ¿cómo podemos saber si esa es la causa del fallo reproductivo? Bueno, a nivel reproductivo, nosotros que observamos, y es que una muestra importantísima para dar un diagnóstico reproductivo por alguno de estos virus, sea circovirus 2, PIRS y parvovirus 1, es la muestra de suero precalostral, ¿sí? Y en esta muestra de suero precalostral, antes de que los lechones tomen calostro, evaluar tanto anticuerpos como genoma, ¿sí? Si me devuelvo otra vez a la gráfica que tengo ahí, revisemos un poco la inmunocompetencia del lechón, ¿sí? Un cerdo, un lechón es inmunocompetente después del día 70, ¿sí? Entonces, si nosotros encontramos anticuerpos al momento de nacer, antes de que ellos hayan tomado calostro, sugiere que ellos se infectaron en gestación, ¿sí? Porque generaron sus propios anticuerpos. Es claramente una muestra importante del diagnóstico reproductivo, aparte de evaluar las momias, los morfinatos, es el suero precalostral de los lechones nacidos. Un comentario. Tenemos el cuadro clínico, fallo reproductivo, tomamos muestras de animales precalostrados, salen negativos anticuerpos. El cuadro clínico es claro, el cuadro es un fallo reproductivo, el escenario puede ser circovirus, puede ser parvovirus. ¿Hay alguna otra muestra que pudiéramos tomar? Porque
Evidentemente puede haber una infección que duró durante la gestación, pero ¿cómo saber si estamos tomando aquellos cerdos que realmente fueron infectados? Sí, es que aparte de evaluar anticuerpos, también es importante evaluar genoma, porque puede tener anticuerpos, pero sí puede haber genoma. Entonces, no solamente con evaluar anticuerpos, sino también en ese suero evaluar genoma y también evaluar el suero por PCR de la cerda que está manifestando estos problemas. Entonces, nosotros recomendamos como laboratorio para diagnóstico de enfermedades reproductivas, suero de la cerda, momias y suero precalostral. Gracias. Doctor, adelante. Yo lo que le agregaría a eso, tal vez, es, desde el punto de vista práctico, a veces el suero precalostral tiene implicaciones, ¿no? Lo que nosotros hemos encontrado a veces que se puede reemplazar es en esos nacidos muertos o momias tardías, es juntar el líquido torácico. Con el líquido torácico uno se evita ese inconveniente de estar ahí esperando el precalostro. Si está la posibilidad, sería indicado, si no, tal vez esta sería una alternativa, juntar ese líquido torácico donde se puede utilizar para hacer serología y también se puede utilizar para detección de genoma. Con respecto a la detección de genoma específicamente, con 5 virus 2 y 3, yo tengo personalmente algunos resquemores al momento de la toma de muestra. ¿Por qué? Porque yo te puedo asegurar que uno va a esa jaula de gestación y hace un hisopado del piso, hace un hisopado de la ubre y va a ser positivo a 5 virus 2 o 3. Entonces, ¿qué pasa? Si la muestra es tomada en el lugar, corremos riesgo de contaminación. Nosotros tenemos casos donde te mandan, nosotros usamos, en nuestro laboratorio usamos para la detección genómica para trabajo de aborto, corazón y pulmón. ¿Sí? Y con eso hacemos PCR. Okay. Cuando esas muestras se toman en la granja y te mandan eso específicamente, y después me vuelve con un CT de 34, de 35, donde la carga genómica es nada, yo tengo realmente mucho problema para tener esa asociación causal que hablamos, una carga genómica muy baja, en una muestra que fue tomada en un lugar totalmente contaminado. Tengo mis problemas para poder hacer la interpretación. Nuestra recomendación es mande al laboratorio el lechón, el aborto, la momia, y que el laboratorista sea el que se tome la precaución de tomar esa muestra más limpia. Entonces ahí puede haber una relación un poco más directa. La otra cosa que nosotros hicimos, y específicamente para 3, si querés poner diapositiva, te quiero mostrar algo. Es algo para pensar, ¿no? Cuando trabajamos con el diagnóstico de esto. Esto después podemos volver si quieren son algunos. Esto. Nosotros trabajamos con el sistema de detección directo. ¿Sí? No solo la detección de genoma, sino ahora quiero ver el virus replicándose en tejido. Con eso tal vez lo que uno confirma la asociación causal. Y estos son casos de 5 virus 3, y lo hemos hecho para 5 virus 2 y tenemos lo mismo. ¿Sí? Mira, esta es la distribución de CTs de momias. ¿Sí? Va desde menos 10, una carga viral muy alta, hasta animales cerca de 40, casi negativos. En estos, como uno dice, sí, esa detección es realmente debido a causalidad. Entonces lo que hicimos es esto, hacemos detección directa en corazón, esto es lo que vemos arriba con 1, 2 y 3 son corazones, y lo que se ve en rojo es la detección del virus. Va a ver que cada vez es más severo, cada vez se ve, acá sí lo puedo ver, veo que hay mucha cantidad de virus replicándose. Bueno, pero lamentablemente no hay una correlación directa. Este gráfico que tengo acá abajo es, cuando vos mirás, lo que está abajo es el CT. ¿Sí? Animales que tienen CT muy bajo casi no tienen replicación, no podemos detectarlo, y animales que tienen CT muy alto podemos todavía detectarlo. Entonces, hacer esa correlación directa de CT igual a causalidad, yo creo que esto demuestra claramente que no hay una asociación directa, que hay otro factor que hace que haya más o menos virus, no tiene nada que ver con la causalidad. Entonces, la detección de genoma sí es el primer indicio, pero hay que tener mucho cuidado con cómo uno hace la interpretación. Uno puede tener estos animales arriba de 30, y tal vez es solamente detección de un virus endémico, que no está causando un problema reproductivo. Bien, aprovechando sus comentarios, hablamos sobre coinfecciones. ¿Qué tan frecuentes son estas coinfecciones? Estos reportes, coinfecciones con circovirus, coinfecciones con múltiples genotipos de parvovirus, y evidentemente esto hace un poco más complicado el diagnóstico y la interpretación. ¿Tienen información o han hecho estudios sobre la frecuencia de estas coinfecciones? ¿Qué genotipos son los que más predominan o qué han encontrado ustedes? Bueno, sí, me ayuda ahí con la presentación. ¿Están viendo la pantalla? Bueno, hablando de coinfecciones y a nivel reproductivo, nosotros recientemente publicamos este artículo donde evaluamos en el tiempo diferentes virus que afectan la reproducción de las cerdas, como PCV2, parvovirus 1 y PIRS, durante la gestación, al parto y la lactancia. Entonces, tomamos muestras de suero, tomamos tejidos y evaluamos tanto serología para determinar anticuerpos para PCV2 y estos diferentes virus, pero también evaluamos la carga viral. Importante es que en estas granjas que evaluamos todas realizan la vacunación contra PCV2. Entonces, volviendo a su pregunta, como el tópico principal era PCV2 y PCV3, entonces en las figuras superiores, las que es figura A y B, tenemos el comportamiento de anticuerpos para todos estos virus. Y fíjense que en todas las granjas encontramos anticuerpos para PCV2, ¿sí? Indudablemente son granjas vacunadas, también encontramos anticuerpos para PCV3 en la gestación, pero resaltando que encontramos anticuerpos para parvovirus 1, ¿sí? En un 25% de las cerdas nomás. En un 65% de las cerdas. Y esos anticuerpos para parvovirus 1, ¿sí? Fueron más altas en las cerdas múltiples. ¿Esto qué nos está diciendo? Que a pesar de que las cerdas fueron vacunadas, la generación de anticuerpos no fue al 100% como se ocurrió para circovirus 2. Y en relación a la carga viral durante estos virus en la gestación, observamos que todos estos virus circulan durante la gestación en las cerdas, ¿sí? Y lo interesante fue que circulan en las cerdas, pero fíjense en esta figura que las cargas virales de todos estos virus se mantienen bajas, ¿sí? Por debajo de 10 a la 2. Sin embargo, volviendo entonces al tema de las coinfecciones y específicamente las coinfecciones en los fetos, en esta investigación en total evaluamos 107 fetos, ¿sí? Y encontramos diferentes virus, PCV2, PCV3, PIRS, parvovirus 1. Importante es que así se vacune contra PCV2 y contra parvovirus 1, hay una positividad en los fetos porque refuerza que la vacuna no previene la transmisión vertical. Encontramos también circovirus 3 y en relación a las coinfecciones, fíjense la cantidad de coinfecciones que encontramos en los fetos, ¿sí? Siendo la más presente circovirus 2 y parvovirus 1. Y cuando evaluamos de alguna manera la asociación o la carga viral entre estas coinfecciones que encontramos, que los cerdos que estaban coinfectados PCV2 con parvovirus 1, la carga viral para circovirus 2 era mayor. Entonces, de alguna manera, estos virus co-circulan en una granja y es muy posible que los fetos tengan una infección única, pero lo que estamos viendo en esta investigación es que hay fetos, fíjense que tenían coinfecciones dobles o incluso coinfecciones triples. Entonces, a nivel reproductivo, al igual que a nivel respiratorio, las coinfecciones son muy presentes. Gracias, doctor. ¿Algo que aportar? Déjame mostrarte unas diapositivas y te muestro los datos de acá. Dale, doctor. A ver, ¿cómo vuelvo para atrás? Aquí estamos.
Mira, lo que tenemos ahí es un resumen de casos reproductivos que recibimos acá en el laboratorio diagnóstico de Iowa desde el 2016 al 2025. ¿Sí? Estas son la cantidad total de casos en estas barras verdes. Lo que vemos, obviamente, Pierce a la cabeza. Eso no, para nosotros no hay discusión, es un problema más grande. Lo interesante es esto, desde que se empieza a hacer el diagnóstico. ¿Y por qué puse 2016? Porque específicamente cuando empezamos a hacer el diagnóstico de PCB3, antes no había nada. Entonces, arranco ahí y si miramos, van casi cabeza a cabeza PCB2 y PCB3. Y después sigue parvovirus 1. En este caso no lo voy a decir claro. Nosotros, salvo que nos requieran hacer parvovirus 2, de rutina nosotros hacemos parvovirus 1. ¿Sí? Acá, en esta donde se abortos, momificados y nacidos muertos, cuando nosotros recibimos los casos, vienen con una pequeña descripción clínica y esto es lo que reportaron los clínicos. Aborto, es tal vez el signo clínico reportado más grande. Ahora la realidad es que el clínico pone aborto, pero puede ser momia, puede ser natimorto, o sea, no está muy claro ese aborto qué significa, ¿no? Cuando repartimos esto en proporción, esto es lo interesante, ¿sí? Lo que mostraban estos números de casos en proporción, Pierce 60%, circovirus en general el 35% y parvo creo que es el 12%. Pero lo interesante es que la proporción del circovirus 2 y 13 fallo reproductivo para nosotros en nuestra casística es casi igual, es casi igual. Déjame, a ver, pasar a la próxima. Acá lo que hice fue tal vez empezar a quebrar un poco en coinfecciones, ¿sí? La cantidad de casos, el 56%, basado en PCB3, ¿sí? PCB3, de los casos que son PCB3 positivo, el 56% solamente PCB3. O sea que tenés un 40 y pico de % de casos donde hay otras coinfecciones, y acá tenés la distribución. La que nosotros, ya nos presentaba que para ustedes la más alta coinfección es PCB2, PCB3. Para nosotros en el caso de PCB3 es con Pierce. Después sigue PCB2 y después sigue el parvovirus 1. Esto es un paso más allá, este es el diagnóstico solamente con PCR, y acá cuando hacemos el diagnóstico combinado con PCR y verificación in situ que les mostraba hoy, la tasa de coinfección no cambia, la proporción sigue siendo la misma, circovirus solo el 70% más o menos, seguido por una coinfección con Pierce, circovirus 2, el tema que de esta manera nosotros incrementamos la eficiencia diagnóstica, es solamente eso. Y esta es la distribución de CT que vemos cuando tenemos casos de PCB3, ¿sí? Pero lo que les quería mostrar, esto ya lo vimos hoy, es esto, que es un poco lo que me había mostrado Diana. Hicimos esta correlación nosotros. Cuando hay una infección con Pierce y circovirus 3, lo único que hacemos es correlacionar los valores de CT. Muestra que cuando miramos al revés, cuando bajan los valores de CT de Pierce, bajan los valores de CT de circovirus 3, lo que significa es que hay más virus, cuando hay una infección hay más virus de los dos. Y lo mismo pasa para PCB2. Para nosotros fue una sorpresa ver esto, que es todo lo contrario en parvovirus, ¿sí? Cuando aumenta la carga viral de parvo, la carga viral de circovirus 3 disminuye. La única es una teoría, no nada más, es que tal vez el momento de infección, como explicaba Diana hoy, parvo requiere esa infección más temprana, donde podemos ver cargas virales y infección más temprana, y circovirus 3 tal vez no. Es la única tipo de hipótesis que nosotros vemos porque es totalmente distinto que los otros, que no hay una exacerbación de la multiplicación viral, es lo único. Pero bueno, evidentemente el patrón de infecciones es el mismo, ¿sí? Tal vez lo que nos cambia a nosotros es que nosotros vemos más infecciones con Pierce, pero porque acá es más probable, es todo lo Bien, estoy haciendo aquí algunos apuntes de cosas que la verdad tengo que sí o sí preguntarles, pero antes de eso, a nuestro público, si tienen algunas dudas, hay que aprovechar a estos dos doctores con toda la expertise que tienen en el diagnóstico y en lo que han encontrado. Por favor, escaneen el código, pongan sus preguntas, que tenemos tiempo para aprovechar la expertise. Hay dos cosas, y aprovechando la misma línea que venimos trabajando, algunos sistemas, como bien dicen, son positivos a Pierce, parvovirus, circovirus. ¿Cómo evitar sobreinterpretar los valores CT o las cargas virales en los resultados? ¿Cómo evitar sobreinterpretar estos valores? Bueno, personalmente yo pienso que el valor CT tiene que estar de la mano de la carga viral. Me explico. El valor CT puede cambiar dependiendo del laboratorio que realice la prueba, ¿sí? Dependiendo de la mano, dependiendo de las condiciones atmosféricas, ¿sí? En cambio, la carga viral no va a cambiar. Y ya a nivel, los diferentes estudios han mostrado, por ejemplo, para circovirus 2, que la carga viral máxima de 10 a la 5 son animales que se van a enfermar y que van a desarrollar diferentes síndromes clínicos. Ahora bien, si yo tengo un CT, por ejemplo, de 26 con una carga de 10 a la 5, ¿sí? Puede que otro laboratorio me diga que tiene un CT de 24 con una carga viral completamente diferente. Entonces yo pienso que para evitar esa sobreestimación, lo más importante aparte de CT es pedir la carga viral realmente. Sí, totalmente de acuerdo con Diana, eso es algo que nosotros venimos remarcando hace años. El CT no es extrapolable entre laboratorios, no lo es. Todos los factores que mencionó Diana, más 3 millones de cosas más en que ese CT varíe. Lo que no va a variar es cuando uno tiene una homología de esa carga viral ese CT con la carga viral. Después, por el otro lado, yo soy patólogo, entonces para mí, a veces, hacer esa interpretación del CT o inclusive de la carga viral por sí sola, yo necesito ver las cosas, necesito ver visualizaciones de ahí. Yo entiendo que tenemos una definición de caso subclínico y donde no vamos a ver mucho, lo único que vamos a hacer es detectar el virus, pero después todo el resto uno puede ver algo, ¿sí? Y todo arranca desde la clínica, desde que el veterinario va a la granja y ve el primer indicio de problema, seguido por un buen muestreo, una buena evaluación morfológica, ya sea macroscópica o microscópica. Si se pudiese hacer una detección directa, ya sea por inmunoquímica, para mí eso es todo lo que va cerrando, y complementado obviamente con diagnóstico molecular. Después hay otra cosa a tener en cuenta también. ¿Cuál es la muestra que uno está usando para hacer ese diagnóstico? Si hacer esa interpretación del CT o de la copia genómica, no importa. ¿Cuál es? Estamos usando fluido oral, estamos usando fluido procesado, estamos usando vaso, estamos usando un pulmón que tenía una neumonía intersticial. ¿Qué tejido? Nosotros hemos demostrado que en el mismo animal, el linfonodo, la tonsila y el pulmón tienen CT totalmente distintos. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar? En el mismo, y te lo voy a hacer peor todavía. Animales vacunados, ¿sí? La carga viral o el CT baja, y yo te doy un animal vacunado con un CT de 22, que para cualquiera de nosotros sería un CT significativo, hay bastante. ¿Cómo va a interpretar eso? El animal que está vacunado no tiene, es subclínico totalmente. Entonces, por eso voy, que tal vez la carga viral o el CT, por sí solo en algunos casos no es necesario, no es suficiente para hacer una interpretación. Necesitamos algo más. Necesitamos la clínica, necesitamos las lesiones. Yo personalmente soy muy escéptico de decir, este es el valor de corte que me da enfermedad y no me da enfermedad. Creo que hay otras variables que hacen que la enfermedad aparezca, esté presente. Completamente de acuerdo, doctor. Otra de las notas que hice hace un momento hablaba hace rato de líquido torácico. ¿Sí? Y una de las características que tiene parvovirus es que es un virus que tiene proteínas hemaglutinantes. Han hablado de hibridación in situ, de inmunohistoquímica, de pruebas de PCR, de pruebas de ELISA. Pero también hay una prueba que se puede utilizar. ¿Qué opinan de la de la inhibición de la hemaglutinación o la hemaglutinación para el monitoreo de parvovirus porcino?
Bueno, tanto HI como HA es una prueba clásica para el diagnóstico de parvovirus. Como ventaja es una prueba económica, de pronto rápida de hacer, pero en la última década sí, tiene bastantes inconvenientes. Un inconveniente sería que a veces bajos niveles de anticuerpos la prueba no es capaz de detectarlos, pero quizá lo más importante en ese momento es que la sensibilidad baja o sube dependiendo del antígeno que emplea la prueba, ¿sí? Y si el antígeno coincide con la cepa circulante, pues el resultado pues, va a ser muy bueno, pero si el antígeno empleado en la prueba no coincide con la cepa circulante, pues vamos a dar resultados negativos. O sea, el veterinario de campo del productor tendría que estar seguro que su laboratorio de referencia tiene un banco de virus adecuado para poder testear todo y ser confiable con los resultados. Si manda un laboratorio que tiene un solo virus, una sola cepa de referencia, no va a ser suficiente, no llegaría a ser suficiente. Y aquí es donde es lo complejo, ¿no? Porque para el caso de los genotipos de parvovirus, pues no hay aislamientos. Entonces, ¿cómo tenemos un antígeno para poder constatar con estas pruebas, ¿no? Y ahí es lo complejo de esto. Sí. Bien, nuevamente con circovirus. Hablamos de vacunas, ¿sí? Una de las vacunas más utilizadas es la de circovirus y más adelante hablaremos de la vacuna de parvovirus. Y también hablamos de fallas vacunales. ¿Qué fallas en la vacunación se observan en campo? ¿Qué nos pueden comentar sobre esto? No sé, yo te puedo comentar la experiencia de acá. O sea, nosotros hacemos casos diagnósticos. Entonces recibo casos con detección de circovirus por PCR, lesiones específicas del síndrome de Desmedro, identificación de virus por inmunohistoquímica. Cuando vos devolves el informe, el veterinario se la resuelve y si mis animales están todos vacunados. Bueno, la vacuna no funcionó correctamente. No quiere decir que la vacuna tiene un problema. Ahora tiene que empezar a hacer todo el estudio de compliance de la vacuna. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa? Hay gente que desarrolla sus propias teorías y no podemos pararlo eso. No, voy a dar media dosis. Si voy a dar media dosis al destete, voy a dar media dosis a las 2 semanas después del destetado. Bien, estás dando medio centímetro en un animal, en un corral con 2.000 animales que se están moviendo. ¿Cuántas veces fuiste efectivo poniéndose medio centímetro de manera intramuscular? ¿Sí? ¿Cuántos animales te quedaron sin ser vacunados completamente? Ese es un ejemplo, ¿sí? Esos protocolos que no siguen la etiqueta de la vacuna. Vamos a empezar por ahí. El otro es, bueno, la vacuna llegó a mi granja el viernes a la mañana, pero la tropa de vacunación que se usa acá no llega hasta el lunes. Y, qué casualidad, me olvidé la vacuna fuera de la nevera y estuvo sentada ahí 3 días. Fueron todos vacunados perfectos, sí, pero la vacuna hace 3 días que está sentada a temperatura ambiente. Son ejemplos muy sencillos que uno se da cuenta que hubo un problema después cuando tuve el problema clínico. Entonces esos fallos vacunales están presentes todo el tiempo. En el caso de nuestro, llegar a aplicar vacuna cuando en el medio de un brote de PIRS, cuando los animales tienen la mayor inmunosupresión que te puedes imaginar, ahí voy le pongo porque es el día que tengo que la vacuna de COVID-2, y ese día sí o sí, pero estoy en el medio de un brote, no importa. Bueno, lo más probable es que el cerdo no va a responder a la vacuna, no tiene manera de responder. De nuevo, algunos ejemplos de lo que nosotros vemos que es un fallo vacunal. Después alguna gente quiere considerar, sí, el cambio de genotipo, ya la vacuna anterior no me cubre más, no me protege más. Ya mostramos que no es tan así. ¿Sí? Yo creo que sigue habiendo protección. En el caso de cruzado, ¿hay mejor cuando homólogo? Sí, es mejor. Pero sigue habiendo protección. Entonces echarle la culpa, no, yo puse la vacuna A y en mi granja tengo todo D. No es solamente la culpa de eso. La culpa puede ser de lo que nosotros hicimos a los cerdos, o de lo que no le hicimos. Yo también ahí adiciono el momento de vacunar. A los 20 días, normalmente la recomendación de las casas comerciales es a los 20 días, pero nosotros hemos visto que cuando en este estudio, donde se valora también la lactancia, los anticuerpos en lactantes para PCV2 al PIA 20, los anticuerpos todavía están muy altos. ¿Sí? Entonces, de pronto, se pueden generar también fallas vacunales, porque esos anticuerpos maternos pueden afectar el antígeno vacunal. Gracias. Y siguiendo también esta interacción, aparte de que es una de las vacunas más utilizadas, sobre todo en el lato reproductor y en la línea de producción, también es recurrente. Entonces, ¿la revacunación de las hembras, ¿sí? ¿Es suficiente o influye realmente en la prevención de cuadros clínicos? ¿De qué cuadro clínico? Reproductivo. Reproductivo. O bien, si también podemos ser un poquito más amplios, darle protección al lechón para la línea de producción. Yo personalmente, la experiencia nuestra, el control del problema reproductivo con un esquema adecuado, en algunos casos esquema de sábana una vez al año, en otros casos esquema sincronizado 2 veces al año, lo protege totalmente. Con un buen programa de aclimatación de cachorra, no nos olvidemos de eso. La cachorra que vendía es parte del 50% del plantel reproductivo. Si esa cachorra no llega bien preparada, tenés un 50% de problemas en el lato reproductor. Eso está. Cuando querés poner esa protección de la cerda, ver cómo va a afectar en los lechones, ahí es donde viene la discusión que lo planteaba hoy, y Diana acaba de decir una cosa importantísima. Las madres que están bien vacunadas, esos lechones llegan con un nivel de anticuerpo muy alto al en la más pura teoría, si uno piensa, el anticuerpo maternal no debería inhibir la vacuna, porque el anticuerpo, casi todos son vacunas de su unidad o vacunovirus, no es un virus entero, no debería, pero hay datos que muestran que hay una leve interferencia. Algunos hablan del tamaño del lechón del destete, otros hablan de la interferencia directa. Entonces, por eso te preguntaba, ¿qué parte del problema? La parte del problema reproductivo, yo creo que cualquiera de los dos esquemas de vacunación controla el problema reproductivo. Cuando va al problema de desmedro, tal vez la sobrevacunación te puede llegar a perjudicar, sí, no adaptar el problema de vacunación de los lechones. Lo único que tiene que hacer es adaptarlo. Es decir, ¿cuántas veces la gente mide la inmunidad del lechón? O mide la inmunidad de la cerda preparto. Nadie lo hace. Tal vez tener una línea de base, decir, bueno, mis animales llegan bien protegidos o con un alto nivel de anticuerpos al destete. Decir, bueno, vamos a empezar a mover. La idea sería poder vacunar a los animales en esa etapa donde los anticuerpos están cayendo. Y justo, doctor, gracias. Hay una pregunta del público. Si es útil medir anticuerpos maternales para ajustar los esquemas de vacunación en lechones. Y creo que es algo que deberíamos de hacer. Desafortunadamente es una práctica que no empleamos en campo. Y nos daría, desde luego, un montón de información para saber si las prácticas o el manejo que estamos utilizando realmente nos podrían apoyar, o bien que sea el sesgo que estemos teniendo y nos perjudique completamente, ¿verdad? Pues no es lo mismo tener una caída de anticuerpos maternales a las 5 semanas que a las 7 semanas. ¿Sí? Eso va a variar mucho donde yo pongo la vacuna al lechón. Esa ventana que el animal está desprotegido de 2 semanas es crítica. Es crítica. Si el animal que estuvo puesto en esas 2 semanas, sería tener problema clínico más adelante.
Bien, otra pregunta de nuestro público, y va muy relacionado a esto que estamos comentando. ¿Cuál sería la respuesta esperada, ¿sí?, a medir en animales vacunados? Y me regreso a su comentario, la aclimatación del reemplazo. ¿Sí? Cuando aclimatamos nuestro reemplazo, utilizamos estas vacunas, sería útil medirla, pero ¿qué valores de referencia, qué punto de corte podríamos esperar en estos animales vacunados? ¿Vos te referís a títulos de anticuerpo o valores de CP? Títulos de anticuerpos podríamos generalizar. Diana, vos tenés alguna experiencia con eso. Ustedes tienen alguna experiencia con eso. En ELISA, para anticuerpos mayor, qué pregunta tan corchada, pero específicamente el título no lo recuerdo, pero por encima de 0,7, 0,8, ¿sí? Ahora bien, más allá del título, lo que yo recomendaría es hacer una serología pareada. Entonces, antes de la aclimatación y 30 días después, volver a hacer otra serología y mirar más bien el comportamiento de anticuerpos más que el título, ¿no? O sea, si los anticuerpos se mantienen, ¿sí?, o sea, no suben mucho o bajan, uno podría sospechar que es una vacunación, pero si los anticuerpos ya aumentan, ¿sí?, o drásticamente bajan, suben, ya uno estaría pensando en una circulación de un virus de campo. El problema más grande que tenemos con circovirus, específicamente, es que ninguna analítica es capaz de discriminar vacuna de dirección de campo. Arranquemos por ahí. Entonces, tal vez, para decir, independientemente de decir, mi programa de vacunación está funcionando, es decir, yo estoy teniendo anticuerpos al momento de que me voy a meter mi cerda al programa de reproducción, lo que serían 2 puntos muestrales y demostrar que hay incremento de anticuerpos. ¿Cuánto es el incremento? Yo no tengo un valor específico. Nosotros ahora que vamos a tener un estudio de comparación y vemos 2 logaritmos, o sea, un doble del ST que hubo la vez anterior con la próxima. ¿Es suficiente? No lo sé, son anticuerpos que me ELISA no son protectivos, son anticuerpos totales. Entonces, no lo sé, pero bueno, por lo menos está habiendo un incremento de anticuerpos. Listo. Ese es lo mejor que podemos hacer, pero hacer un solo punto muestral y decir, este es el valor necesario que yo necesito para asegurar que mi programa está funcionando, no creo que sea la mejor estrategia. La estrategia de la serología pareada sería por lo menos lo que nos indica, están incrementando. Gracias, doctor. Continuamos con la aclimatación del reemplazo. Y una de las prácticas que se utilizan, sobre todo ante la pobre respuesta o quizás la discrepancia que hay en cuanto a los resultados de una buena inmunización, es el uso de acción. Profesora,